Rick y Morty, que los Ricks caigan donde puedan. 201, 220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201, 1 de diciembre, 21:45 H, hora local del barco, 2001. Nebulosa sin nombre, espacio Verdant Arbinger, dimensión Q, 316. ¿Qué carajo es esta mierda? Aproximadamente 3 segundos antes, Rick había descubierto que el código de la puerta del cirujano Rick era universal y podía otorgar acceso a cualquier lugar al que ingresara. Afortunadamente para él, funcionó en la puerta de Rictus y pudo entrar a la habitación sin ser invitado. Pateó una botella de vino vacía en su camino hacia la cama y arrojó el holoproyector sobre la masa de sábanas mientras sus demandas se convertían en un grito. «Despierta, idiota». Desafortunadamente para él, Rictus no respondía. Todavía estaba muy dormido y otros 3 insectos híbridos de abejas lo vigilaban. 2 de ellos miraban al intruso con total indiferencia, mientras que el tercero se alzaba sobre sus patas traseras y emitía ruidos fuertes y amenazantes. Rick sostenía a Morty en una mano y usaba la otra para agarrar una de las garras de la abeja, arrojándola fuera de la cama en un movimiento agresivo. Era mucho más ligera de lo previsto y voló más lejos de lo que pretendía. «Despierta, maldito sádico», exigió Rick una segunda vez, y luego empujó al bulto dormido en el hombro. «Tienes que dar algunas explicaciones». La primera respuesta de Rictus fue un gemido malhumorado. Se obligó a abrir los ojos y no perdió tiempo en mirar fijamente la figura borrosa que tenía sobre sus cabezas. «¿Explicar qué, exactamente? ¿Qué tal si te sientas y prestas atención a lo que te estoy mostrando?», espetó Rick. «Tu dimensión se ha ido a la mierda, cualquier lugar que tuviera algún valor en la galaxia ya ha sido destruido. ¿Quieres ponerme al corriente o qué?». Rictus no se movió, no quería seguir con la pregunta y estaba más interesado en volver a dormir. «¿Me despertaste para eso?». «No lo sé». «Ahora vete». Hizo notar su desagrado dándose la vuelta y dándole la espalda al científico. Rick se irritó visiblemente. Esa era la última respuesta que quería. «Deja de ser tan evasivo, maldito hijo de puta. Levántate». Cogió las mantas y las arrancó de la cama. Aunque ver otra versión de sí mismo acostado en la cama no debería haber sido nada fuera de lo común, no lo fue. Lo que vio a continuación lo hizo detenerse en seco. Las 2 piernas del médico terminaban aproximadamente a 3/4 partes de sus muslos y conectadas a lo que quedaba de ellas había uniones biomecánicas metálicas que habían sido injertadas quirúrgicamente en carne y hueso. Todo lo que el científico pudo hacer fue mirar fijamente. Si bien seguramente ya había visto la tecnología antes y sabía acerca de la lesión sobresaliente por los archivos de vídeo, aún así logró tomarlo por sorpresa. «Mierda», Rictus se dio por vencido al oír la declaración. Ya se había sentido perturbado y pensó que no volvería de dormir pronto, especialmente considerando lo persistente que podía ser su pupilo en la búsqueda del conocimiento. Finalmente se incorporó hasta sentarse sobre sus brazos y se arrastró hacia el borde de la cama, sus movimientos eran torpes sin el peso de sus extremidades inferiores para equilibrarse. «¿Estás satisfecho? Te dije que no sé nada. Si lo supiera, ciertamente no compartiría esa información contigo. La llevaría directamente al consejo para que ellos decidan qué hacer». Extendió la mano hacia atrás para agarrar el holoproyector, luego lo miró pensativamente mientras lo giraba con ambas manos. «Ah, por supuesto que es por eso que preguntas. ¿Y lo has arreglado? Has estado ocupado, ¿no?». Rick ignoró la pregunta. «No me extraña que hayas dicho que no puedes correr», dijo, colocando al jovencito que se retorcía sobre su otro brazo. «Eres amputado». «Bueno, eso es de mala educación». Rictus se estiró para recuperar sus gafas de la mesilla de noche. «Preferimos el término gente de mejora mecánica». Después de ponérselas, frunció el ceño a su contraparte dimensional. «Antes de que preguntes por qué, es una preferencia personal, el tiempo de rehabilitación fue más rápido que el de regenerar nuevas extremidades y tenía demasiadas cosas que hacer. No es ningún secreto que en la mayoría de los universos todos quieren un pedazo de Rick Sánchez, y en este, los bastardos finalmente lo consiguieron. Me han mutilado, como tan acertadamente lo dijiste. ¿Te duele?». Fue una pregunta distraída que se me escapó sin pensar. «No quiero hablar de ello. Hazme un favor y no vuelvas a sacar el tema a colación». El doctor finalmente dejó a un lado el holoproyector. «Y por una vez, no estoy tratando de evadirme de responder a tus estúpidas preguntas. De verdad que no sé qué le pasó a lo que sea que hayas estado mirando.
La expresión de Rick se volvió sospechosa. No estaba para nada convencido. Mira, quiero volver a dormir, declaró Rictus sin rodeos. Si te digo lo que sé, ¿te marcharás? Morty había estado abrazando a su abuelo durante todo el intercambio. Estaba cansado, hambriento y a punto de llegar al límite de sus fuerzas, por lo que dejó en claro sus sentimientos con un gemido muy audible. Si bien todavía no se encontraba en un estado irracional, sin duda llegaría a ese punto si no lo controlaban. Está bien, concedió Rick. No veía ninguna razón para estar en desacuerdo y los ruidos de Morty eran una señal de advertencia de que era hora de irse de todos modos. Sé que mi universo está jodido, comenzó Rictus. La mayoría de ellos tienen sus propios dramas ridículos y es mejor mantenerse al margen o correr el riesgo de terminar como tú. Rick dejó en claro sus sentimientos con un gruñido breve y desagradecido. Rictus lo ignoró. No sé qué le pasó a mi universo y no me concierne. Supongo que sería bueno saber qué pasó aquí, pero soy el único miembro sobreviviente de la tripulación y mi recuerdo personal es inútil. A pesar de toda su tecnología, ni siquiera pensaron en dejar atrás una grabadora de caja negra forense ni nada, qué jodidamente estúpido. Sacudió la cabeza con tristeza antes de continuar. Originalmente vine aquí con un propósito específico en mente, y era, bueno, se quedó en silencio. Necesitaban mis habilidades y yo necesitaba su tecnología. No sé qué tenían en mente originalmente los idiotas que dirigían esta nave. Tampoco sé de qué huían, porque nunca estuve al tanto de sus tácticas de batalla ni de sus planes. Todo lo que hice fue pasar mis días limpiando sus bajas. Entonces, ¿quieres decirme que no te molestaste en investigar a tus empleadores? Rick resopló con desdén. ¿Quién hace eso? ¿Y si fueran un grupo de violadores o piratas espaciales? ¿Y si sus intenciones fueran egoístas? Rictus se rió suavemente ante las sugerencias. ¿Te refieres a mis empleadores ahora? ¿De verdad crees que me importaban sus motivaciones en ese momento? Estaba desesperado. Si hubiera sabido que estaban tan jodidos, probablemente me lo hubiera pensado 2 veces antes de venir aquí en primer lugar, pero la retrospectiva siempre es 20/20. Arrojó el holoproyector sobre la mesilla de noche mientras su expresión se oscurecía. Eran el medio para un fin y nada ha cambiado, incluso ahora. Todos tienen sus propios planes. Seguramente hasta tú puedes apreciar eso. Rick simplemente se encogió de hombros y no dijo nada. Entonces, ¿ya terminaste? El doctor volvió a mirarlo con enojo, harto de que todavía estuviera allí. A diferencia de ti, yo tengo un patrón de sueño. Dormir, beber son mis 3 cosas favoritas, y me gustaría marcar al menos 2 de ellas hoy. Estaba completamente solo antes de que llegaras, así que, adivina cuál de ellas quería hacer. Aún no he terminado, respondió Rick. Entonces, si este lugar está asociado con tan malos recuerdos, ¿por qué te molestaste en volver después de que lo destruyeron? Sé que yo no lo haría. Rictus sonrió con sorna. Por una vez, estaba de acuerdo con él en algo. Al principio era un lugar donde podíamos realizar experimentos sin que el consejo nos estuviera presionando. Aquí nos dejan solos y el alquiler es gratis. Yo me quedo porque me he vuelto más cómodo. ¿Querrás decir complaciente? ¿Ya terminaste, no? Rictus entrecerró los ojos y luego señaló con la cabeza a una de las criaturas insectoides que estaba con él en la cama. Porque si no, estás a punto de terminar. Rick siguió mirando fijamente al doctor, pero por un breve instante hubo preocupación en su expresión. ¿Morty ha heredado la misma maldición de las ondas cerebrales que nosotros? ¿Qué? Rictus parpadeó, aparentemente desconcertado por la pregunta, y todos los rastros de enojo desaparecieron de repente de su rostro. ¿En serio? ¿Te preocupa eso? Frunció el ceño mientras pensaba. Definitivamente no eres el primer Rick que ha pensado en eso. Tenemos datos muy limitados sobre el tema en este momento. Por supuesto, el número de Mortys disponibles para examinar también es bastante pequeño, así que si quisieras contribuir con el tuyo al grupo de investigación, el consejo estaría encantado de contar con él. No es una rata de laboratorio, gruñó Rick, y no quiero que lo toquen nunca más. No puedo decírtelo con certeza, pero la probabilidad de que alguna vez desarrolle alguna actividad cerebral remotamente similar a la nuestra es entre nula y muy remota. No se parece a nosotros, en absoluto. Era difícil saber si el doctor seguía hablándole o pensando en voz alta. Si quisieras una respuesta más detallada, tendrías que ir a la ciudadela y solicitar los hallazgos oficiales realizados por el laboratorio Rix.
El consejo lo ha estado vigilando de cerca desde que Morty nació, pero es demasiado joven para que se haya manifestado algún tipo de actividad cerebral interesante todavía. Rick asintió lentamente, aunque no parecía contento con la respuesta. Es pariente de Harry, por el amor de Dios, murmuró Rictus sarcásticamente, en realidad me sorprende que no se choque contra las paredes, entonces, ¿tú también crees que es estúpido? Rick frunció el ceño tanto como pudo. Su humor se había deteriorado casi tanto como el de Morty. Entonces, como tantas de sus locas ideas, otra se le ocurrió al azar y los engranajes del pensamiento dieron vueltas en su cabeza. Miró el holoproyector, luego las uniones biomecánicas de las piernas del doctor, y finalmente a las abejas que holgazaneaban en la litera, sabiendo que todas encajaban de alguna manera. ¿Cuál de estos estúpidos insectos es tu favorito? Ahora era el turno del médico de sospechar. ¿Por qué? Solo quiero saber. Rick hizo lo posible por parecer desinteresado. Cuéntamelo. Rictus dejó escapar un suspiro largo y tenso. Si lo hago, ¿te callarás y te marcharás? Ese sí, dijo Rick sinceramente. Tenía toda la intención de hacerlo ahora. Rictus puso los ojos en blanco. Aunque no veía el motivo de responder, señaló a la abeja que Rick había atacado antes. Su nombre es Fleur. Te juro que si le haces daño, PHH, relájate, no lo haré, dijo Rick antes de poder terminar, luego se giró y miró al insecto con el ceño fruncido. Su tono se volvió autoritario, necesito que encuentres las prótesis de ese maldito idiota para mí. Espera, ¿qué estás haciendo? Objetó Rictus en voz alta. Los necesito. Fleur se puso de pie de inmediato, con las antenas atentas y en alto sobre su cabeza. No tenía ni la menor idea de por qué su amo la había arrojado tan descortésmente antes, pero aún así estaba ansiosa por complacerlo. Sin esperar otra orden, saltó debajo de la cama y usó sus mandíbulas para sacar los objetos deseados al aire libre. Bien, Rick se apartó para observar, complacido por lo ridículamente fácil que era. Ahora llévalos a ambos y sígueme. No. Protestó Rictus. Se empujó hasta el borde de la cama, pero no había mucho más que pudiera hacer en su estado actual. Los necesito para funcionar. ¿Qué demonios te pasa? La abeja recogió y sujetó fácilmente las extremidades metálicas con cada una de sus garras de guadaña, pero su atención alternaba entre ambos Ricks mientras hablaban, confundida por las dos instrucciones contradictorias. Rápidamente decidió seguir el primer conjunto y se movió para pararse al lado del que estaba de pie. Eres patético y no puedes correr, respondió finalmente Rick, con un tono frío. ¿Quieres que te los devuelvan? Ven aquí y tráelos. Rictus no pudo mirar con más dureza al científico. No te preocupes. Voy a tomarlos prestados por un tiempo, como hiciste tú con mi pistola de portales. Rick estaba satisfecho ahora. Las tornas habían cambiado y no podía negar lo bien que se sentía poner al otro Rick en una posición de impotencia después de todo lo que le había hecho. Por cierto, estás equivocado en una cosa. No fuiste el único que sobrevivió al ataque a tu nave. Hay otro que ha estado aquí todo el tiempo, y ya he descubierto cómo sacarle respuestas. La ira de Rictus se evaporó mientras miraba al científico con incredulidad. ¿Cómo? Oh, ya lo verás. Rick se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Vamos, Morty, ya terminé aquí y tú necesitas una siesta. Se deslizó hacia el pasillo con la abeja todavía siguiéndolo obedientemente. ¿Por qué robarías las prótesis de alguien? Rictus buscó a tientas su datapad mientras le gritaba a la puerta que se cerraba. Maldito bastardo. Esta era la segunda vez que el cirujano Rick había sido llamado para responder a una de las alertas del médico desde que resultó herido. Si bien la primera vez había sido en circunstancias mucho más graves, la información que le proporcionaron esta vez sugería que la situación era igualmente urgente. Cuando entró corriendo a la habitación, se encontró con una escena muy anticlimática. Rictus todavía estaba sentado en su cama y no parecía haber ninguna situación de emergencia en absoluto. El cirujano no podía parecer más impresionado mientras cojeaba hacia la litera. Bueno, ¿qué diablos pasó ahora? No quería llamarte, pero necesito tu ayuda, admitió Rictus de inmediato. Rick B-526 me ha robado mis mejoras biomecánicas y necesito que me las devuelvas. El cirujano Rick miró a su jefe y tuvo que morderse el labio inferior para reprimir una risita. Estás bromeando, ¿verdad? Una sonrisa se dibujó en su expresión, que se convirtió en un ataque de risa desconcertada cuando ya no pudo contenerse más. Mierda, hermano, es que, en serio. Eso es jodidamente gracioso. Hablo en serio. Balbuceó Rictus rápidamente, agitado.
Tienes mejores habilidades de negociación que yo, así que ve a buscarlo y recupéralos antes de que él lo haga, no sé qué está planeando. Mientras estás en eso, dale una lección de decencia básica, porque ¿quién hace eso? ¿Robarías las gafas de un hombre miope? Hizo una pausa y frunció el ceño. Bueno, tal vez tú lo harías, tal vez. El cirujano Rick le devolvió la sonrisa. Haría muchas cosas, pero robarte la mierda que usas para caminar es ir demasiado lejos. Exhaló un suspiro cansado mientras su diversión se desvanecía. Me alegro de que esto no sea algo más serio, ¿sabes? Me estoy cansando de ser tu toro. Tarareó pensativo. Espera, ¿por qué me necesitas? Tienes 2 secuaces allí en la cama contigo. No son los mejores negociadores, murmuró Rictus de mal humor, y tú serías mejor en eso. Tienes más tacto y, por alguna razón, él te escucha. Sí, tacto, se burló el cirujano Rick. No me conoces en absoluto. Vete, el tono de Rictus se convirtió en una advertencia, dando a entender descaradamente que ya no quería hablar más. Cuanto antes acabes con esto, antes podrás volver a descansar. Oye, dijo el cirujano Rick un poco indeciso. Ya que estamos en el tema, ¿qué pasó con los formularios de registro de la ciudadela de Rick? Creo que los dejamos en la oficina del consejo. Rictus parecía inseguro, porque él mismo no estaba del todo seguro. ¿Por qué? Los necesito de vuelta, respondió el cirujano, sin rastro de sarcasmo ni broma en su voz. Hoy pasó algo muy serio y tengo que escribir más cosas sobre ellos. Rictus se sintió inmediatamente preocupado por la nueva información, pero no lo demostró. En cambio, entrecerró los ojos como respuesta. Explícalo. Bueno, el cirujano Rick miró hacia un lado. Me pidió que regresara a su dimensión nativa con él. Lo acepté porque, ya sabes, recopilación de información y esas cosas. Bueno, ¿conoces esa parte de los formularios sobre qué hacer en caso de que muera un Rick? Tengo más que agregar. Quiere que su Morty quede al cuidado de sus aliados hombres pájaros y muere, así que, estamos obligados a registrar sus deseos. Eso es absurdo. Espetó Rictus de inmediato. ¿Por qué elegiría algo así? Un Morty merece mucho más que una vida aburrida entre la gente de los árboles. El cirujano Rick se encogió de hombros. ¿Y quién eres tú para negarle los deseos de muerte a otro hermano? Rictus siseó entre dientes. Es estúpido, eso es todo, hizo un gesto con la mano como si quisiera quitarse de encima sus sentimientos al respecto. Como sea. Solo mantente atento, C-711. Un comportamiento como ese tiene 2 causas. O está planeando legítimamente su propia muerte porque sabe que está enfermo, o todavía está conspirando para suicidarse. Serías tonto si descartaras esa causa porque todavía es demasiado reciente para ignorarla. Entendido, asintió el cirujano Rick. Tenía sus propios sentimientos al respecto, pero pensó que era muy probable que si se metía en el tema terminara en hostilidad. En cambio, optó por la puerta, ansioso por escapar. Y una última cosa, dijo Rictus de repente mientras veía a su asistente marcharse. ¿Sabes qué pasó con el arma de portales de D-491? Se suponía que debía haber sido enviada con él cuando lo entregué a la enfermería de la ciudadela para que lo procesaran, pero no está donde la dejé. Sánchez y Minius está preguntando dónde está, y eso se reflejará mal en nuestro proyecto si la perdemos. No sé, el cirujano Rick hizo lo posible por sonar distante mientras se deslizaba hacia el pasillo. Casi siempre estoy en mi habitación cuando no me has llamado para que me ocupe de tus cosas. El médico decidió darle el beneficio de la duda y lo dejó solo en la habitación. Aunque se alegraba de que los movimientos de Rick por la nave se volvieran predecibles, el cirujano Rick ya había decidido que estaba demasiado tranquilo para su gusto mientras se encontraba en la puerta del laboratorio de electrónica. Dio 2 pasos torpes hacia la habitación para no asustar a su nuevo amigo, pero después de dar 3 pasos más hacia el banco de trabajo, se dio cuenta de que el científico no sabía que estaba allí o no quería molestarse en reconocer su presencia. Oye, dijo finalmente el cirujano Rick. No sabía hasta qué punto iba a ser un tema delicado, pero tenía que hablar. Aunque creo que es genial que hayas seguido mi consejo de no emprender más aventuras locas, tengo que reprenderte por algo. Mira, se aclaró la garganta e hizo todo lo posible por sonar serio. Me encantan las bromas tanto como a cualquier otro, pero robarle la mierda de movilidad a un tipo es ir demasiado lejos, hermano. ¿Quieres devolverle la porquería que le robaste a mi jefe? Rick no levantó la mirada. Los hombros del cirujano Rick se hundieron decepcionado por el comportamiento de Rick. Vamos, es tarde y quiero irme a la cama. Esto es una tontería infantil y mezquina.
Por supuesto que lo es, asintió Rick en señal de acuerdo. Que le jodan a ese tipo por lo que me hizo. Ah, ¿así que es eso? Gruñó el cirujano Rick. ¿Venganza? No era ajeno a los altercados que los Ricks solían tener entre sí. Sucedía en toda la ciudadela, en todos los niveles de la dirección. Incluso el propio consejo tenía sus propios desacuerdos de vez en cuando. Él mismo había caído en la trampa más de una vez, aunque las riñas con su jefe normalmente terminaban con él cediendo porque era el subordinado. Si el motivo era realmente la venganza en este caso, no le sorprendió en lo más mínimo. Sabía que ni su jefe ni este Rick se llevaban bien. La respuesta de Rick fue un silencio sepulcral. Si es eso, continuó el cirujano Rick, entonces supéralo. Quiero decir, sé que es un imbécil, pero no vale la pena perder el tiempo con esto. Sí, claro. Rick no escuchaba. Se entretenía haciendo palanca con un destornillador para sacar la carcasa de la extremidad metálica izquierda y parecía más interesado en examinar el mecanismo interno, mientras su cerebro visualizaba y describía cómo funcionaba todo. ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? Gritó el cirujano Rick. Espero que puedas volver a armarlo tal como lo encontraste. Ni un poco. Rick arrojó un tornillo desgastado sobre el escritorio y luego un engranaje al que se le habían caído la mayoría de los dientes. Se levantó de la silla y se paró directamente sobre su pieza de trabajo, entrecerrando los ojos mientras quitaba otros 3 componentes dañados. No me extraña que este idiota no pueda correr, es un milagro que pueda caminar con esta tecnología obsoleta. ¿Quién usa engranajes para el movimiento motor fino hoy en día? Giró el dispositivo de lado y comenzó a golpearlo repetidamente contra la mesa, liberando la abundante cantidad de limaduras de metal que se habían acumulado dentro de las partes huecas del artefacto. El cirujano Rick se quedó quieto y observó en silencio al científico mientras trabajaba. Si bien eso estaba más allá de su área de especialización, ya entendía que las acciones actuales de Rick probablemente no se estaban llevando a cabo con malas intenciones, como había pensado anteriormente. ¿Lo estás arreglando, no? Más o menos, respondió Rick con brusquedad mientras se inclinaba sobre la escotilla de mantenimiento, y parecía mucho más interesado en hacer pequeños ajustes. Lo estoy haciendo menos cutre. Antes de que pudiera decirse más, un gemido fuerte y penetrante cortó la paz de la habitación. Morty había estado profundamente dormido en su cuna móvil, pero claramente ya no lo estaba. Rick sacudió la cabeza con frustración. Apenas había empezado a divertirse y las interrupciones parecían algo típico de su nieto. Sin embargo, en lugar de quejarse, se acercó al pequeño y lo levantó de inmediato para poder apoyarlo sobre su hombro. Oye, amigo. ¿Qué demonios pasa? La respuesta de Morty fue un fuerte grito mientras abrazaba a su abuelo y hundía la cara en su hombro, buscando desesperadamente su calidez y consuelo. Rick lo sostuvo en su mano por un momento y luego lo llevó de vuelta al banco de trabajo. Mientras le daba palmaditas en la espalda al joven en un intento de calmarlo, comenzó a reflexionar sobre la causa raíz del problema. Esta vez, sin duda, no había sido su culpa. Había sido más bien una reacción espontánea, como si estuviera muerto de miedo. Como no había nada cerca que lo asustara, el científico solo pudo llegar a una conclusión. ¿Los niños tan pequeños tienen pesadillas? Claro, ¿por qué no? Nadie lo sabe con certeza, pero es una teoría plausible, respondió el cirujano Rick, y luego bostezó ruidosamente. ¿Vas a tardar mucho más? ¿Qué se supone que debo decirle al jefe? ¿Por qué no te duermes y lo piensas? Ya has demostrado que eres lo bastante inteligente como para inventar tus propias mentiras, gruñó Rick. Literalmente no le importaba cómo se hubiera sentido el doctor. Morty era una prioridad mucho mayor y en realidad se sentía terrible por el joven. Después de todo lo que había pasado, no era de extrañar que su mente hubiera evocado una pesadilla. Aunque todavía no sabía cuánta capacidad tenía Morty para almacenar recuerdos a largo plazo, sin duda tenía un conjunto de experiencias horribles de las que sacar provecho si lo hacía, y peor aún, ni siquiera había nada que pudiera hacer para mejorarlo, excepto ofrecerle su cercanía. Sí, es un gran consejo, hermano, resopló el cirujano Rick con irritación. Si me voy a la cama sin ocuparme de esto, nunca voy a dejar de escucharlo. Ten valor y dile que luche sus propias batallas, le respondió Rick entre dientes. Trabajaría más rápido si no estuviera tan distraído. Sus esfuerzos por calmar a Morty de nuevo pronto se vieron recompensados con el silencio, y lo sentó en su regazo mientras se sentaba de nuevo en el banco de trabajo. Entonces, ¿una pesadilla, eh? Está bien, yo también las tengo. Para ser honesto, nunca desaparecen del todo. ¿Quieres saber cómo me enfrento a ellas?
Morty miró en silencio al hombre mayor, con lágrimas en los ojos. Solo me digo a mí mismo que no son reales, y que nada de esto importa. La voz de Rick se volvió tranquila mientras explicaba, a pesar de saber que no lo entendería. Son la única cosa en toda esta existencia de mierda que en realidad no es real. Recuerda eso la próxima vez que tu mente te juegue una mala pasada, ¿no, Morty? Mientras se agachaba para alborotar el cabello del pequeño, se dio cuenta de que estaba hablando más para sí mismo que para su nieto. No dejes que te afecte. Apoyándose pesadamente en su persona favorita, Morty finalmente pudo relajarse. La imponente presencia de Rick era como un bálsamo para sus miedos y solo estar en su compañía lo tranquilizaba. Sí, eso es lo que pensé. Rick no pudo evitar sentirse un poco satisfecho. Nada te va a hacer daño aquí, amigo. Le patearé el trasero si lo intenta. El cirujano Rick se dirigió subrepticiamente hacia la puerta. Sentía que estaba entrometiéndose en un momento personal y que valía más la pena irse que seguir discutiendo su punto. No hizo ningún comentario sarcástico ni se despidió mientras se alejaba y dejaba a la pareja a su suerte. Esperaba que Rick se mantuviera fiel a su palabra de arreglar las mejoras biomecánicas, pero no había evidencia que sugiriera lo contrario. Él no era como los otros Ricks. Había algo en él que simplemente se destacaba, aunque todavía no podía señalarlo. Solo sabía que sus interacciones juntos y verlo con Morty fortalecían esos pensamientos. Definitivamente era un tipo diferente de Rick. Rictus se había quedado dormido esperando a que su asistente cumpliera sus instrucciones y fueron solo sus ritmos naturales de sueño los que finalmente lo despertaron de nuevo. Cuando descubrió que sus accesorios biomecánicos estaban tirados en medio del suelo, respiró aliviado. Aunque todavía estaba furioso porque se los habían quitado, era mucho más fácil pasarlo por alto ahora que se los habían devuelto. Una rápida mirada a las abejas dormidas a su lado en la cama le dijo que nada más había cambiado, lo que logró mantenerlo tranquilo mientras se sentaba. Fleur, ve a buscar mis cosas. Estoy listo para empezar el día. Señaló el suelo, sin pensar demasiado en ello. En lo que a él respectaba, era simplemente otra mañana normal. Cuando la abeja saltó de la cama para obedecer la orden de su amo, un chirrido fuerte y mecánico resonó en su cuello. Está bien. ¿Qué demonios? Rictus observaba cada uno de sus movimientos, con una mezcla de confusión y sospecha. ¿Es esto algún tipo de broma? ¿Cómo estás hablando? Lo he podido hacer desde el día que salí de mi celda de cría. La abeja arrastró las extremidades metálicas por el suelo hacia él. No es mi culpa que no puedas entenderme. Se sentó en cuclillas e inclinó la cabeza hacia un lado, mirándolo fijamente con sus ojos compuestos sin pestañear. Es tuyo. Rictus agarró sus extremidades y las colocó en sus uniones biomecánicas sin pensarlo dos veces. Quédate ahí, quiero ver lo que ese maldito idiota te hizo. Dio un paso hacia atrás desde la cama y cayó con un ruido sordo y estrepitoso. ¿También se metió con esto? Lo hiciste. Deberías saberlo. La abeja parecía confundida mientras se arrastraba hacia su amo y le lamía un lado de la cara. ¿Por qué crearías algo y no le darías la capacidad de hablar como tú? ¿Es un acto de superioridad como un dios o estás siendo un idiota? Rictus se incorporó y se estiró para acariciar la cabeza de la abeja. Cuando su mano rozó el collar de su cuello, descubrió el traductor que Rick había rozado de la dimensión Core Block. Una rápida inspección del dispositivo le indicó que había sido modificado y ahora estaba estratégicamente apoyado contra su garganta. Ah, cierto. Hizo una pausa y frunció el ceño. No soy un dios, Fleur. Espera, de todas las preguntas que podrías hacerme, ¿eso es todo lo que querías saber? Sí, la abeja siguió mirándolo sin comprender. ¿Por qué me creaste para ser inferior? ¿Por qué existo? Me sorprende que tengas procesos de pensamiento tan complejos. Rictus parecía preocupado por lo que estaba diciendo. ¿Siempre has pensado así? Genial, justo lo que necesitábamos por aquí, otra forma de vida cuestionando su propia existencia. No te odio por eso, zumbó el collar de Fleur mientras se arreglaba distraídamente. Solo quiero entender por qué. Sí, claro, murmuró el doctor en respuesta. Era algo que nunca podría simplificar y era más fácil ignorarlo como si no existiera en primer lugar. Mientras hacía un intento descoordinado de ponerse de pie, terminó mirando fijamente sus accesorios, repentinamente más interesado en ellos. Todavía estaban como los recordaba, pero también se sentían mal de alguna manera. Si bien la carcasa todavía se veía más o menos igual, los tobillos estaban manchados con marcas de soldadura recientes y solo le tomó un segundo darse cuenta de que se habían realizado modificaciones importantes durante el tiempo que dormía.
Cabrón, no le di permiso para hacer esto. Dio 3 pasos hacia la puerta y enseguida se topó con el suelo. En lugar de pedir ayuda, se puso de pie con esfuerzo y se obligó a seguir con su rutina matutina. Ya había llamado a su asistente demasiadas veces y su deseo de seguir siendo independiente era más importante para él. Cuando llegó a la terminal, llegó tarde al trabajo y se había caído una docena de veces más en el camino. Sin embargo, decidió hacer como si nada hubiera pasado mientras pasaba por la mesa del cirujano Rick. ¿Qué estás haciendo aquí? El médico le dio un golpecito en el hombro en cuanto estuvo lo suficientemente cerca. Se suponía que debías estar descansando. ¿Tengo que patearte el trasero hasta tu habitación? Estoy aburrido, te sugiero que lo presentes como una idea, pero probablemente alguien ya lo haya hecho. Rictus se encogió de hombros mientras se dirigía a su propia estación de trabajo. Recuerda, todos en el cuartel general pensamos cómo, no terminó la oración mientras caía, haciendo contacto abrupto con el suelo una vez más. El cirujano Rick dejó lo que estaba haciendo y giró en su silla. Oh, vaya, ¿estás bien allí? Tuvo que morderse el labio inferior para contener una risita de respeto. Ahora habría sido un mal momento para reírse, especialmente por un tema tan delicado. Estoy bien, respondió el doctor entre dientes mientras se levantaba temblorosamente y se apoyaba en una silla cercana. B-526 me jodió y ni siquiera sé por qué. No lo pedí y no quería que hiciera nada. Estoy casi seguro de que lo hizo solo para fastidiarme. ¿Tú crees? El cirujano Rick frunció el ceño mientras reflexionaba más detenidamente sobre la acusación. No sé nada de eso, hombre. Cuando me acerqué a él, me dijo que iba a mejorarlos. ¿Por qué no caminas un rato y te acostumbras a ellos? No quiero acostumbrarme a ellos, declaró Rictus rotundamente, quiero que vuelvan a ser como eran. Ja, no creo que eso vaya a pasar, jefe. Yo estaba allí cuando los estaba separando. Deberías haber visto cuánta mierda rota salió de ellos. Dale una oportunidad, ¿de acuerdo? El cirujano Rick se reclinó en su silla y suspiró. La mediación no era algo que disfrutara mucho, pero pensaba que todo el asunto era estúpido. ¿Por qué no lo detuviste? Rictus se volvió hacia él. ¿Por qué no? Dio un paso singular hacia el cirujano y volvió a caer al suelo. Mira, el cirujano Rick se puso de pie y se paró sobre su jefe mientras le ofrecía una mano para ayudarlo. Entiendo lo que quieres decir, de verdad. Es como una violación de tu propiedad, pero, no creo que haya hecho esto para ser un idiota. Creo que simplemente, hace cosas así. Es difícil de explicar. Rictus murmuró entre dientes mientras tomaba la mano de su asistente y se ponía de pie una vez más. Tus prioridades y lealtades se están volviendo terriblemente preocupantes, C-711, el cirujano Rick puso los ojos en blanco y decidió dejar pasar el obvio golpe. Reaccionar ante él habría sido totalmente contraproducente. Cállate y ve a caminar hasta que te acostumbres. Si tanto lo odias, siempre puedes ir y gritarle hasta que los ajuste a la vieja configuración, ¿no? El doctor suspiró resignado mientras se alejaba. No veía motivos para discutir. Está bien, pero si no te escucha, entonces lo vas a obligar. El cirujano Rick tuvo que reírse. ¿De verdad? No puedo obligar a nadie a hacer nada, y menos a ti. La única respuesta de Rictus fue un murmullo gruñón mientras se daba la vuelta y se dirigía hacia la salida. Cállate y vuelve a trabajar, a pesar de que sentía que perdía el equilibrio constantemente y se tambaleaba a cada paso como un borracho o un niño que está aprendiendo a caminar, el médico persistió en mantenerse erguido por pura determinación. Varios minutos de práctica de caminar no lo hicieron más fácil y se vio obligado a usar la pared como apoyo. Sabía que iba a tener moretones graves por todos sus tropiezos en el suelo y eso solo sirvió para amargarle el humor, ya que finalmente se dio por vencido y decidió buscar a Rick para que le dijera lo que pensaba. No podía desperdiciar energía deambulando por la nave para buscarlo mientras era tan inútil, así que encontró la ubicación de su datapad a través del sistema de posicionamiento de la nave. Después de seguir el mapa directamente hasta el cuartel, abrió la puerta del científico a la fuerza y entró tambaleándose en la habitación. Morty levantó la vista de su montón de juguetes y se retiró de inmediato a la litera, gritando todo el camino. Después de trepar por el costado, se lanzó al piso para buscar consuelo en su abuelo. Gracias por llamar. Rick levantó el brazo distraídamente para levantar a Morty y acercarlo a su costado, luego dio vuelta a la página del libro que estaba leyendo, sin molestarse en levantarse. Estaba tomándose un tiempo para estar con su nieto porque su presencia lo mantenía tranquilo y porque el dolor constante debajo de sus costillas era mucho más soportable mientras se relajaba. Solo te estoy devolviendo el favor.
Le espetó Rictus. ¿Por qué demonios te metiste con mis prótesis? Dijiste que no podías correr. Rick no levantó la vista y apoyó un brazo detrás de la cabeza. Ahora puedes hacerlo. No te di permiso para hacer eso. Las dos manos del doctor se cerraron en puños por la ira. ¿Cómo se supone que voy a correr si apenas puedo caminar? Bueno, Rick finalmente levantó la vista de su libro, con una expresión completamente plana y nada impresionada. Todo lo que haces es poner una pierna delante de la otra y moverte muy rápido, ¿sabes que no es eso lo que quise decir? Le espetó Rictus. ¿Te vas a levantar de tu trasero y arreglar esto, o voy a... ¿Qué? ¿Enfadarme y llorar? ¿Encerrarme aquí y obligarme a pasar otro tiempo fuera? Rick emitió un suave sonido de burla mientras pasaba a otra página. ¿Quedarme ahí y hacerme sufrir escuchándote? Sigue, idiota. Haz lo que puedas. Al menos arregla lo que hiciste. Exigió Rictus. Apenas puedo moverme sin chocarme con todo. Literalmente no tenías ninguna razón para meterte con mis posesiones a menos que estuvieras tratando de ser un idiota, y si ese no era tu motivo, entonces no sé en qué demonios estabas pensando. Si esta es tu idea de tratar de ser útil, entonces has fracasado. La configuración de sensibilidad del equilibrio es demasiado alta. Rick finalmente se sentó y dejó el libro a un lado. Si no puedes con la configuración actual, puedo ajustar los servos de los motores finos. Todos los robots bípedos que he construido nunca dieron este tipo de respuesta, pero no eran unos llorones como tú. No soy un robot. Objetó Rictus. Vaya. Es interesante cómo elegiste esa reacción. Rick señaló sus rótulas. De ahí para abajo eres tú. No me extraña que me doliera tanto cuando me diste un rodillazo en las pelotas. Podrías haberle roto una de ellas. Se estiró hacia atrás para darle una palmadita a Morty en la cabeza antes de levantarse de la cama. Quédate atrás, amigo. ¿Podrías dejar de mencionar eso? Rictus estaba a punto de decir algo más, pero Rick ya estaba en el suelo junto a él con un destornillador y tirando de los dobladillos de sus pantalones. Decidió permanecer en silencio y observó cómo el científico abría las escotillas de mantenimiento para ajustar los mecanismos dentro de sus accesorios. Se tambaleó hacia atrás después de que terminó, todavía sintiéndose enojado por la violación. ¿Mejor? Rick guardó su destornillador en el bolsillo y se puso de pie de nuevo. Ahora que tienes una suspensión hidráulica de alto impacto en lugar de engranajes, puedes hacer lo que quieras, saltar, brincar, escabullirte, dar saltos, lo que sea. Te acostumbrarás a todo en un santiamén. Ahora, vete. Todavía no entiendo por qué te molestaste, comenzó Rictus a caminar con cautela, aunque ya estaba considerablemente más coordinado sobre sus pies que hacía apenas unos momentos. No tenías nada que ganar haciendo esto por mí. Claro que sí. Rick se encogió de hombros mientras se sentaba de nuevo en la cama. Puede que me dé algo de ventaja en una discusión y evitará que te quejes. Además, ahora puedes huir de verdad. Es una estrategia legítima y me ha salvado más de una vez. Si no puedes huir, mueres. Rictus frunció el ceño ante la lógica de la afirmación. El científico en realidad no estaba equivocado. Bien, pero no debiste haberle dado a Fleur el dispositivo traductor. Entiendo por qué lo hiciste, pero lo único que ella quería hacer era preguntarme la razón de su existencia. Es culpa tuya por dotar a tu estúpida especie de mascota con tu propia inteligencia. Rick tomó su libro de nuevo y lo abrió por donde lo había dejado. ¿No quieres averiguar lo que sabe el bicho? Ya lo intenté, pero, algunas de las cosas que tenía que decir tenían incluso menos sentido que un squanch. Rictus parecía algo preocupado. ¿Qué le preguntaste? Le pregunté por qué había tantos de ellos rondando por ahí, respondió Rick, que parecía aburrido. Pensé que era una pregunta bastante simple, pero lo único de lo que hablaba era de fuentes de alimento. Casi todo era comida. Le pregunté dónde estaban los controles de la nave y si recordaba quién atacó a tu nave. Pero lo único de lo que podía hablar era de comida. No creo que sean tan inteligentes como tú crees. No. Tiene que haber algo más que eso. Comen cualquier cosa, pero no están obsesionados con la comida, murmuró Rictus, pensativo. A menos que se consideren unos a otros como comida. Diviértete descifrando todo lo que significa. Rick finalmente se recostó y se puso cómodo. Tal vez puedas usar la abeja tonta para acercarte a tu centro de clonación y descubrir por qué quieren mantenerte alejado de él. Hace mucho tiempo que me di por vencido en esa vía, y todo terminó en fracaso. Además, el consejo me ha dado una oferta mucho mejor. Rictus volvió a mirar a Rick con enojo. ¿Por qué mi nave y mi colonia te preocupan tanto?
Esta es mi realidad, no la tuya. Bueno, todas nuestras variaciones dimensionales son interesantes, ¿no? Admitió Rick. Me pregunto si las decisiones que tomaste llevaron a todo esto. Quizás los culpables estaban rastreando tus ondas cerebrales. Solo estoy pensando en voz alta, pero apuesto a que eres al menos en parte responsable de lo que sucedió, incluso si solo fuiste un factor involuntario en ello. Rictus gruñó descontento. Sí, ya me ha pasado por la cabeza esa idea, pero es solo una especulación. Dudo que alguna vez encuentre la respuesta correcta, incluso con el traductor en el cuello de Fleur. ¿Qué demonios podría decirme? Estaba conmigo en la enfermería cuando el barco fue atacado. Rick suspiró cansado y se sentó de nuevo. Bueno, nunca vas a descubrir nada con ese tipo de actitud. ¿Cómo harías para entrar al resto de la nave? No podrías. El contenido de aire de las secciones no oxigenadas es dañino o nocivo. O ambas cosas, explicó el médico con enfado. La concentración de dióxido de carbono en el aire por sí sola te haría desmayar, pero luego los otros gases te matarían. Tendrías que tomar tu propio suministro de oxígeno y esperar que todo salga bien. Vaya, si tan solo existiera algún tipo de traje ecológico que la gente usara para desplazarse por el espacio, no es así. Rick se mostró repentinamente satisfecho. Estás en una maldita nave espacial, idiota. Rictus siseó en voz alta al comprender las palabras de Rick. Vaya, ahora mismo te odio. ¿Por qué no se me ocurrió? El científico se sintió muy satisfecho mientras levantaba a Morty y se deslizaba fuera de la cama nuevamente. Ahora estaba más preocupado por explorar que por relajarse. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevará encontrar el equipo apropiado para navegar en la nave? Espera, ¿crees que vas a venir conmigo? El doctor lo miró incrédulo. Pensaste mal. Fue idea mía, así que me lo debes. Rick estaba de pie en la puerta con una enorme sonrisa en su rostro. ¿Te veo en el pasillo en 10 minutos? Después de dejar a Morty con el cirujano Rick en la terminal, Rick esperó con impaciencia para ver si el doctor seguiría adelante con su sugerencia. Cuando vio a Rictus y a los dos insectos sirvientes que se acercaban a él con cascos con forma de bulbo esférico y tanques de oxígeno, no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. No esperaba que cediera voluntariamente después de oponer tanta resistencia y negarle el acceso antes. Sin embargo, no iba a cuestionarlo. Su curiosidad lo estaba volviendo loco en el momento en que le entregaron el equipo de respiración y se lo puso apresuradamente. Rictus aprovechó de inmediato la oportunidad para caminar de un lado a otro alrededor de su pupilo, tocando y palpando las líneas y las mangueras para asegurarse de que estuvieran intactas y seguras. Satisfecho con sus hallazgos, abrió el tanque de oxígeno del científico. Estoy tentado de aumentar un poco más de lo normal el suministro de oxígeno, murmuró en voz alta. Si tu recuento de glóbulos rojos sigue siendo bajo, pronto lo sabrás si vuelves a esforzarte demasiado. La terapia de oxígeno ha demostrado ser útil en tales circunstancias, pero se paró frente al otro y lo pinchó en el pecho con un dedo puntiagudo mientras entrecerraba los ojos, su tono se volvió firme. Si vuelves a mostrar signos de enfermedad, te enviaré directamente de regreso al centro del portal sin ninguna pregunta. ¿Me entiendes? Estaré bien, resopló Rick mientras daba 2 pasos hacia atrás, luego se distrajo sacando su datapad del bolsillo de su abrigo. ¿Podríamos encontrar el puente de la nave usando el mapa? Yo digo que vayamos allí primero. No tendrías la autorización para llegar tan lejos, pero yo tampoco. Puedo guiarte a las partes de la nave donde predomina el metano, pero ahí es donde termina mi propio nivel de autorización. No, tengo una idea mucho mejor. Rictus se dio la vuelta y se agachó junto a uno de sus insectos. Fleur, ¿a dónde irías primero? ¿Has estado en algún lugar que parezca importante? Fleur miró a su amo con ojos inexpresivos. Solo tenía una vaga idea de los lugares importantes. Tu territorio. Su collar tradujo la respuesta mientras agitaba sus alas. Solo unos pocos elegidos pueden ir allí. Rick soltó un bufido fuerte y disgustado. Vaya, gran idea, idiota. Es un milagro que no hayas desarrollado un ego más grande, o un complejo de Dios por lo que todos estos estúpidos insectos piensan de ti. Nosotros. Lo que sea. Agitó el datapad. Computadora, dame cualquier mapa que puedas. Navegaré manualmente el resto del camino por mi cuenta. Sin esperar una respuesta, avanzó y comenzó a liderar el camino.
El viaje inicial se realizó en silencio mientras el científico atravesaba los pasillos y se adentraba en las partes dañadas de la nave, aunque tuvo que darse la vuelta cuando escuchó los ruidos mecánicos poco sutiles detrás de él, solo para presenciar la imagen de Rictus realmente disfrutando mientras rebotaba sobre sus pies como un niño jugando. Si bien debería haber sido digno de burla, Rick decidió no hacerlo. Sabía que el doctor estaba probando los ajustes que había hecho y descubriendo sus nuevos grados de movilidad. Aunque se había quejado antes, ya estaba demostrando su voluntad de adaptarse a las nuevas circunstancias. Definitivamente fue muy típico de Rick de su parte. ¿Se están divirtiendo ahí atrás?, preguntó Rick con una sutil sonrisa en su rostro. Incluso si no le agradaba mucho ese Rick, la idea de recuperar algo de su movilidad en realidad lo hacía sentir bien consigo mismo. Ahora que me estoy acostumbrando, creo que tal vez necesite que ajustes la sensibilidad nuevamente, respondió Rictus rápidamente. Mi ciclo de marcha está bien, pero tener tobillos nuevamente es raro. Son elásticos. Se supone que así es. De hecho, tener suspensión hidráulica en los tobillos probablemente te permitiría correr más rápido que un Rick aburrido y corriente. En lugar de pedirme que te los arregle cada 5 minutos, te enseñaré a hacer más ajustes por ti mismo. Rick dobló una esquina y se detuvo frente a un conjunto de puertas de esclusa de aire. Entonces, tal vez puedas hacer tu trabajo correctamente, en lugar de enviar a tus secuaces a hacer el trabajo sucio. ¿Aún estás resentido por eso? Rictus suspiró de mal humor. Nunca me disculparé por salvarte la vida. Solo digo que ahora puedes hacer tu trabajo mejor que antes, respondió Rick. Aunque probablemente podría superarte y hacerlo mejor de lo que tú podrías, quiero decir, mira lo que pasó con ese Rick en la dimensión core block. Sin mí, te habrías estrellado y quemado. Por favor, no me desacredites solo porque tuviste suerte aquella vez. Rictus soltó un gruñido fuerte, realmente insultado por la idea. Incluso si estuvieras aprobado por el consejo y entrenado para recuperar Ricks vivos de sus líneas temporales, aún no sabrías qué hacer si tuvieran una crisis o comenzaran a desangrarse. Hay una buena razón por la que Rick IV designa a Ricks con inclinaciones médicas para la tarea. Tenemos una disposición más fuerte a la violencia y la sangre, y hemos visto algo de mierda. ¿No es la mayor parte improvisación? Rick se encogió de hombros. Dame tiempo para aprender el resto, ¿qué tan difícil puede ser? Con suficiente tiempo, incluso tu pobre trasero podría aprender a construir robots y todo tipo de cosas locas si realmente te lo propusieras. Pasa. No tengo ningún interés en ese tipo de cosas. Rictus asintió con la cabeza hacia ellos. Callejón sin salida. ¿Estás atascado? No. Rick frunció el ceño mientras miraba el mapa del datapad y luego tecleó el código de la puerta del cirujano Rick. En realidad, me va bastante bien. La esclusa de aire se abrió sin demora, liberando una copiosa cantidad de humo denso y verde que cayó al suelo y se extendió alrededor de sus pies. Bueno, ¿no es agradable ver que C-711 te dio su código de activación? El tono del doctor se volvió gélido. ¿Qué más debería saber sobre ustedes dos? No hay nada que decir, salvo que es patético y que a Morty le cae bien. Rick se encogió de hombros mientras entraba en la luz tenue y brillante que había más allá de la puerta. De todos los amigos que he tenido, él es el más reciente. El área que se encontraba más allá de la puerta estaba muy contaminada con gases atmosféricos y casi todas las paredes estaban recubiertas con la misma sustancia parecida a la cera que las abejas habían usado para sellar y reparar la nave. Parecía más un paisaje extraterrestre que el interior de una nave espacial. Columnas de cera verde y bioluminiscente goteaban del techo, mientras las abejas obreras estaban ocupadas alimentando a sus crías en celdas de cría abiertas pegadas a lo largo de las paredes. A ellos no les importaba en absoluto los recién llegados a su territorio. ¿Qué pasó aquí? Rictus frunció el ceño mientras miraba hacia arriba, observando la escena. ¿Por qué se han expandido todos a esta área de la nave? ¿De verdad hay tantos de ustedes? ¿Qué está comiendo la colmena para mantener este tipo de población? Al principio solo eran 6. Comida, respondió el collar de Fleur mientras seguía a su amo. Comida por todas partes. ¿Ves? Te dije que eran estúpidos, gruñó Rick irritado mientras se abría paso a empujones por la habitación. Mientras sus zapatos chapoteaban en el lodo denso que cubría el suelo hasta los tobillos, aceleró el paso, sintiéndose asqueado. ¿Qué diablos es esta sustancia viscosa? Fleur levantó la cabeza hacia el líder de la manada. Excremento. Uf, qué asco. Eso es jodidamente repugnante.
declaró Rick enojado mientras prácticamente corría hacia la puerta de al lado, sin querer quedarse allí más tiempo del necesario. Sí, eso tiene sentido. ¿A dónde creías que iría? Rictus se rió suavemente. ¿Qué pasa, B-526? ¿Caminar sobre excrementos de abeja no estaba en tu lista de cosas que hacer hoy? Puedes regresar cuando quieras, lo sabes. Tú eres el que quería venir. La única respuesta de Rick fue un gruñido mientras abría la siguiente puerta, con su atención puesta de nuevo en el datapad. La estructura circular en la parte central del mapa era demasiado obvia como para ignorarla. Era más grande que todas las demás partes de la nave y todo estaba construido a su alrededor. Tenía el presentimiento de que era allí donde debía ir. Más adelante, a través de los pasillos de la colmena, Rick finalmente entendió por qué habían necesitado llevar su propio oxígeno. La atmósfera solo se volvió más densa y redujo la visibilidad, y cuando llegó a la última puerta, era más como estar inmerso en medio de una espesa niebla. ¿Estos son desechos metabólicos producidos por la colmena? Rictus frunció el ceño mientras sacaba su propio datapad. Computadora, analiza el contenido del aire que nos rodea. Funcionando, respondió la computadora con suavidad y luego se quedó en silencio. Las condiciones atmosféricas actuales incluyen metano, 35,8%, sulfuro de hidrógeno, 28,9%, dióxido de carbono, 15,5%, oxígeno, 9,1% y otros 12 gases en cantidades traza. Mierda, murmuró Rictus sorprendido. Eso, no debería ser así. Todo esto suena como los ingredientes para una piñata gigante de fuego, si me preguntas. Rick volvió a marcar el mismo código de la puerta y dio un paso atrás, pero no pasó nada. Ese sí, ahora estoy atrapado. Fleur se adelantó y se paró a su lado. Déjame ayudarte con eso, creador. Te equivocas, Rick señaló Rick al doctor. No me molestaría en arrojar un montón de insectos al azar a un tanque y crear algo tan jodidamente desordenado. ¿Es por eso que existo? ¿Para tu diversión? El collar de Fleur chirrió mientras trepaba la pared. Eres un idiota. Mordió agresivamente la consola de la puerta y comenzó a destrozarla con sus poderosas mandíbulas. Después de exponer los componentes electrónicos del interior, usó su lengua para extraer delicadamente dos cables desnudos y cubrirlos con jarabe pegajoso, activando el circuito necesario para activar el mecanismo de la puerta. Las puertas de la sala circular se abrieron con un fuerte silbido. Ya no son tan tontos, ¿verdad? Respondió Rictus con orgullo. Mientras se adelantaba al científico, golpeó suavemente con un dedo la ventana de visualización de su casco bulboso. No te apresures a juzgar la próxima vez. Dio 2 pasos hacia la habitación y se detuvo en seco, su buen humor se evaporó por completo. Oh, Dios mío, ¿qué? Rick miró por encima de su hombro y se encontró con la misma imagen. La escena que los recibió era puro caos. Lo que solía ser la estación de mando central de la nave era ahora un caos. Las paredes redondeadas y el techo de la gran sala estaban salpicados de marcas de quemaduras de plasma carbonizado y la sala parecía haber sido el punto focal de un intenso tiroteo. Esparcidos al azar por el suelo y las consolas de ordenador estaban los cadáveres de varios trabajadores alienígenas en diversos estados de consumo. Más de la mitad de ellos habían sido parcialmente devorados. Todavía yacían en las posiciones en las que habían muerto, y sus cuerpos habían sido cubiertos con jarabe opaco y cristalizado de la colmena, preservándolos indefinidamente. Eric entró con cautela y dio 3 pasos hacia el cadáver más cercano. Un alienígena desplomado en su puesto de combate. Estoy bastante seguro de que esto es lo que han estado comiendo desde que te fuiste. Se paró detrás de la silla y pasó una mano por la superficie de la sustancia cristalizada. ¿Quieres un poco de caramelo de roca alienígena? Era evidente que el doctor todavía estaba aturdido por lo que estaba viendo mientras caminaba lentamente alrededor de la mesa ovalada en el medio de la habitación, con los ojos pegados a la escena que lo rodeaba mientras lo asimilaba todo. Todavía me gustaría saber de qué estaban huyendo. Rick se dio la vuelta y miró las pilas de papeles con tácticas de batalla que todavía estaban esparcidos en el medio de la mesa y dio un paso adelante para mirar más de cerca. Estaban exactamente como estaban en el momento en que la tripulación había muerto. Si bien reconoció algunas de las estrategias de sus días en la Resistencia, los papeles sugerían planes de ataque en lugar de defensa. Hermano, se aclaró la garganta en voz alta para llamar la atención del otro Rick. No quiero hacer el cliché de quizás quieras ver esto, pero quizás quieras ver esto. Rictus se acercó al científico y lo observó de cerca mientras hojeaba los papeles.
Algunos de los que estaban debajo eran órdenes de ataque para los mercenarios de la nave, mientras que otros detallaban órbitas planetarias y estrategias de invasión de poblaciones de especies. No quiero ser el portador de malas noticias, pero no creo que tus muchachos estuvieran huyendo en absoluto, murmuró Rick. Rictus frunció el ceño en silencio. No tenía una respuesta. 2 de diciembre, 9:52 am, hora local de la nave, 2001 nebulosa sin nombre, espacio Verdant Arbinger, dimensión Q, 316. Así que estuviste trabajando para el maldito dictador de tu dimensión todo el tiempo. Mientras Rick miraba al doctor, su expresión se tornó sumamente sospechosa. Ese parece un detalle muy importante para pasarlo por alto, ¿no crees? No lo sabía. Balbuceó Rictus, todavía cargado de emoción por el descubrimiento. Mira mis elecciones profesionales, Rick, prefiero no matar cosas si puedo evitarlo. ¿De verdad crees que me habría quedado aquí si hubiera sabido que no era así? Ahora ni siquiera importa porque, bueno, mira a tu alrededor, no es un buen momento para creer en la curación con cristales. Todos están muy muertos. Sí, Rick dejó caer los papeles que sostenía y fulminó con la mirada al otro Rick. También lo es la mayoría de la vida inteligente dentro del sistema galáctico local en tu dimensión. Tienes suerte de que tu propio planeta no haya sido mordido por el gran pez gordo también. Se volvió hacia su doble dimensional y lo empujó agresivamente en el pecho con ambas manos. Trabajar para el tirano te hace tan malo como los propios gromflomitas. No compares mis problemas dimensionales con los tuyos, B-526. Rictus soltó un fuerte gruñido de frustración mientras perdía el equilibrio momentáneamente, y luego se movió de nuevo para empujar a Rick a cambio. ¿Por qué te importa? No tuve nada que ver con esto y si hubiera sabido lo que estaba pasando, probablemente lo habría abandonado. Te lo acabo de decir. Rick luchó por no hacer una mueca. El repentino trauma provocó que un dolor casi cegador explotara en su caja torácica y su visión se desenfocaba y enfocaba mientras se tambaleaba hacia atrás para recuperarse. Ese parece terriblemente conveniente, ¿sabes? Jadeó con un tono descaradamente acusador. ¿Cómo pudiste ser tan ciego? Incluso si no sabías en lo que te estabas metiendo, debe haber habido señales. ¿Crees que estaba prestando atención? Gritó Rictus con tanta fuerza que resonaron en el interior de su casco. Yo era un maldito médico de poca monta y estaba mucho más preocupado por hacer todo lo posible para recuperar a mi nieto. ¿Que eso es lo que quieres oír? Rick simplemente lo miró con el ceño fruncido mientras se ponía rígido en una postura dolorida, abrazándose a sí mismo por la cintura. Mierda, el médico pareció darse cuenta de lo que había hecho y dejó caer los brazos a los costados. ¿De verdad te lastimé? Ni siquiera te golpeé tan fuerte. Aunque lamentaba sus acciones, estaba más interesado en obtener más detalles. ¿Puedes describir lo que estás sintiendo? ¿Tienes náuseas? ¿Dónde exactamente te duele más? No esquives el tema, le respondió Rick entre dientes, apretando los dientes. Incluso al brindarles atención médica a los imbéciles de esta nave, los ayudabas, maldita sea, deja de decirlo, lo entiendo. Rictus intentó pellizcarse la frente, pero su mano solo tocó el vidrio. En cambio, giró la cabeza y exhaló un fuerte suspiro, que sirvió para calmarlo un poco. Realmente no sé qué pensar, pero no me sorprende. He estado en más que suficientes realidades para saber que las cosas están jodidas sin importar a dónde vayas. Sabía que mi dimensión tenía problemas, así que supongo que es predecible que estos idiotas fueran la causa de ellos. Suenas sorprendentemente bien con esto, no lo soy, pero, no hay nada que pueda hacer al respecto, admitió Rictus en voz baja mientras se daba la vuelta y comenzaba a enrollar la pila de planes de batalla sobre la mesa. Todo lo que puedo hacer ahora es llevar esto al consejo. Por lo menos, tal vez puedan aprender algo de esto. Rick se quedó allí de pie, agarrándose el abdomen con ambas manos, sin querer moverse por el momento. Se sentía tan mal como cuando la mujer pájaro lo había abrazado y, peor aún, el dolor no remitía. Esta es solo una habitación, ¿quién sabe qué otra mierda vas a encontrar ahí fuera? Me ocuparé de ello, respondió Rictus secamente. Todavía no sé por qué te preocupas tanto, ni siquiera es tu problema. Si te sorprende, entonces tienes que seguir saltando de dimensión hasta que no lo haga. Hizo una pausa para pensar. ¿Te molesta que no haya tomado una postura proactiva contra esto como lo hiciste tú en tu realidad? Porque mira lo bien que te fue. Vete a la mierda. Replicó Rick bruscamente. Lo creas o no, Rick, no todos podemos ser como tú. El doctor terminó lo que estaba haciendo y se colocó los planes de batalla enrollados bajo ambos brazos.
No podemos desfilar por el universo dándole la lata al hombre y liberando a las masas indefensas. Algunos de nosotros existimos con diferentes propósitos. Rick resopló con disgusto. ¿Es así como lo vas a plantear? Echarle la culpa a tu mediocridad e incompetencia de la mierda de tu realidad. No soy un incompetente. La voz de Rictus se apagó en señal de advertencia. Todo esto ocurrió independientemente de mí. Quiero decir, apenas tuve nada que ver con ello. Tampoco tiene sentido intentar explicarlo, a veces las cosas pasan. Se encogió de hombros levemente. Aunque el estado de la estación de mando central de la nave planteaba más preguntas de las que respondía, ya lo había aceptado. Esto no cambia nada. Seguiré trabajando aquí y terminaré lo que empecé. Esta sigue siendo mi nave. Mi colmena cambió el rollo de papeles a un brazo y señaló uno de los cadáveres cristalizados desplomados en su estación de batalla, y ahora mis alienígenas muertos, supongo. Sí, tu montón de basura, tal vez le respondió Rick con un grudido. ¿Sabes? El consejo tenía razón en una cosa, eres patético, y siempre lo serás mientras te resignes a este lugar. Tiene que haber una mejor manera de conseguir lo que quieres. ¿Aún crees que estás a salvo aquí? ¿Qué pasa si la atmósfera tóxica se filtra al resto de la nave? Entonces hay saqueadores y mierda que te dispararían solo por diversión. ¿Quién sabe qué acecha ahí fuera en el sector local del espacio? Hipotéticas. Rictus lo descartó con un gesto de la mano. Bostezo. Sabes que el consejo puede mantenerte en la estacada para siempre al no darte nunca suficiente dinero para lo que quieres, ¿verdad? Tu lacayo ya sugirió que te pagaran una miseria por esta mierda. Sabía que ya se había lanzado a una diatriba inconexa, pero no le importaba. Y ni siquiera eres bueno en eso. Quiero decir, necesitabas que te sacara del peligro. Apuesto a que podría hacer tu trabajo con los dos brazos atados a la espalda. Rictus emitió un fuerte sonido de desaprobación. No, no podrías. ¿Quieres apostar? Rick lo desafió en respuesta, su tono repentinamente arrogante y condescendiente. Rick, en tu estado actual, no podrías hacer nada. Rictus puso los ojos en blanco. Claramente ya había tenido suficiente de él. Realmente necesitas ordenar tus prioridades. Estás más preocupado por mi situación y un grupo de alienígenas que nunca has conocido que por ti mismo. Metió la mano en su abrigo para sacar su pistola de portales. El hecho de que todavía te estés sujetando como si estuvieras tratando de mantener tus entrañas en su lugar probablemente se debe a que tus órganos internos finalmente están comenzando a licuarse por la exposición a la radiación de plasma. ¿Por qué no te retiras a tu habitación? Tengo cosas que terminar aquí, pero vendré a examinarte tan pronto como termine. Vete al infierno. Declaró Rick en voz alta. Sigo pensando que te equivocas en eso. Y te equivocaste en cuanto a que estabas bien. No pareces exactamente la imagen perfecta de la salud en este momento. El tono del médico se volvió frío mientras disparaba un portal al espacio directamente detrás de su pupilo, luego dio un paso adelante y lo empujó a través de él. Adiós. Después de que el acto estuvo hecho, se giró para mirar al insecto que había estado esperando pacientemente cerca todo el tiempo y dejó caer los planes de batalla frente a ella. Bueno, ahora que puedes responderme, busca más de esos y dime qué encuentras. La abeja obrera se alejó rápidamente para obedecer la orden de su amo. Después de aterrizar abruptamente en el suelo, justo más allá del centro del portal de la nave, Rick necesitaba tiempo para quedarse allí y lidiar con el dolor agonizante que recorría su pecho. Cuando decidió que iba a permanecer constante, se obligó obstinadamente a ponerse de pie y descartó su casco y equipo de respiración, maldiciendo en voz baja con cada movimiento. Una vez que estuvo de pie, se tambaleó hacia el centro de la terminal y se enfureció en silencio todo el camino. A pesar de que le habían advertido que sus sentimientos de bienestar solo serían temporales, había estado bien hasta que Rictus lo tocó. Cuando llegó a la puerta de la gigantesca sala, estaba maldiciendo furiosamente y apenas podía contenerse para no desplomarse. Arrastró los pies por el suelo mientras se dirigía a la mesa del cirujano Rick, luego se dejó caer pesadamente en una de las sillas cercanas, todavía abrazándose a sí mismo por la cintura. Morty fue el primero en darse cuenta y reconoció su presencia con un fuerte y alegre chillido mientras comenzaba a trepar por el costado de su cuna. Rick. Rick logró darle una pequeña sonrisa a pesar del dolor. Oye, amigo, no hagas eso, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de esto antes. Morty ignoró su consejo y se arrojó al suelo entusiasmado, luego se acercó de un salto y abrazó a su abuelo por las piernas. Si la caída lo había lastimado, ciertamente no lo demostró.
Simplemente estaba feliz de volver a ver a su persona favorita. El cirujano Rick levantó la vista de su grupo de portaobjetos de microscopio. Ah, genial, se puso de pie de inmediato y se paró frente al otro hombre, con el ceño fruncido. ¿Qué te pasó ahora? Creo que necesito aceptar esa oferta de drogas, admitió Rick mientras su expresión se endurecía, tratando de ocultar lo mal que se sentía. El cirujano Rick no dudó ni un segundo y se dio la vuelta para abrir los cajones que había debajo de la mesa. Claro, hermano. ¿Tienes algo específico en mente? Lo dijo más con el propósito de entablar una conversación que como una pregunta real. Le dio la oportunidad de ganar tiempo y evaluar a su paciente mientras escudriñaba el desorden. Lo que sea, Rick se inclinó hacia adelante en su postura. Simplemente ya no quiero esto. El cirujano Rick emitió un zumbido pensativo y luego sacó una botella rectangular de un líquido marrón de aspecto siniestro del fondo del cajón. Esta sustancia te dejará sin aliento si lo permites. La uso para las migrañas cuando nada más funciona. Es excesivo, pero destruirá prácticamente cualquier cosa. La dejó frente al científico y se alejó para buscar un recipiente con medicamentos. Rick agarró la botella, le quitó la tapa y empezó a beber generosamente el contenido sin siquiera molestarse en leer la etiqueta. Un amargor áspero le asaltó la lengua y la garganta durante todo el trago, pero no le importó. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para calmar el dolor. El cirujano Rick se dio la vuelta cuando encontró lo que buscaba y suspiró levemente irritado al ver lo que tenía frente a él. Bueno, está bien, pero no te excedas. Es muy fácil volverse adicto a esa mierda. Sí, claro, eructó Rick mientras volvía a tapar la botella y la guardaba en el bolsillo de su bata de laboratorio para protegerla. No me importa. Maldito idiota. Fue solo una bofetada a medias. ¿Encontraste lo que buscabas? ¿Y vas a seguir usándome como vertedero para tu Morty cada vez que quieras ir a algún lado? Rick decidió no responder a la segunda pregunta. Hemos descubierto un montón de mierda muerta ahí fuera. Parece que tu jefe tiene más esqueletos en su armario que una de esas tontas atracciones de casas embrujadas. Su atención se desvió hacia las terminales cercanas, repentinamente interesado en ellas mientras su mente iba en una dirección completamente diferente. Quizás quieras considerar abandonar la nave lo antes posible. Hay demasiados peligros aquí y estás muy expuesto a que te saqueen. El cirujano volvió a ocupar su lugar en la silla de su puesto de trabajo. Sí, claro, estamos en medio de la nada. No importa, Rick se encogió de hombros mientras finalmente se sentaba de nuevo. El ingrediente activo de la medicina ya estaba haciendo su trabajo y el dolor en su pecho disminuía a cada segundo. Si hay mierda gratis, puedes apostar con toda seguridad que alguien la va a tomar. Es solo cuestión de tiempo. Me arriesgaré. El cirujano Rick bostezó de aburrimiento y luego volvió a mirar su serie de diapositivas. Pensó que el cambio de humor de su protegido era una buena señal y ya no estaba preocupado. ¿Cómo sabes que la nave no ha sido saqueada ya? Si algo se acercara a nosotros, sonaría la alarma de proximidad. No ha sucedido en el año que llevo aquí y es poco probable que suceda. Además sacó su pistola de portales del consejo, puedo irme a la mierda si alguna vez se descontrola la situación. Aunque Rick sabía que el cirujano merecía una explicación mucho más detallada de lo que se había descubierto, su atención ahora estaba completamente en las terminales. No había olvidado la conversación anterior con Rick sobre poder hacer su trabajo mejor que él, y ahora tenía todas las herramientas a su disposición para encontrar a cualquier Rick en el multiverso, incluido el más buscado por el consejo. Pudo demostrar cuánto mejor podía hacer el trabajo, y ya estaba convenciéndose de que podía traer a otro con vida. El cirujano Rick miró por un momento a su paciente, interpretando su silencio y atención como otro indicador de que se sentía mejor. ¿Vas a quedarte por aquí y a contribuir a tus informes para el consejo? Algo así, respondió Rick con un murmullo distraído mientras cogía a Morty y lo llevaba a la computadora en la que había estado trabajando anteriormente. Una vez sentado, puso al niño en su regazo y se concentró en la base de datos para buscar a Ricks muy deseados. Fue recompensado de inmediato con 20 archivos de casos urgentes junto con información que detallaba lo peligrosos que eran, así como los posibles factores de riesgo. Después de enumerarlos por orden de prioridad, esperó con impaciencia mientras la pantalla compilaba una lista de los 5 primeros. B, 589, C, 116, C, 137, C, 139 y C, 153. Se reclinó en la silla para ponerse cómodo. El dolor en su pecho casi había remitido y silenciosamente se agradeció a sí mismo por haber tenido la sensatez de aferrarse al frasco de medicina que le habían dado.
Incluso cuando comenzó a leer, supo que tenía que ser rápido con el Rick que había seleccionado para recuperar. Era probable que Rictus regresara de la estación de comando central en cualquier momento y no quería estar cerca si eso sucedía. Escogió uno apresuradamente y pasó todos menos 5 minutos leyéndolo, pensando que podría inventar el resto sobre la marcha. Debo irme, dijo Rick de repente mientras cerraba el archivo y se giraba para mirar a su contraparte dimensional de nuevo. ¿Puedes encargarte de Morty por mí rápidamente? El cirujano Rick dejó escapar un gemido de frustración mientras dejaba el gotero que había estado usando para trabajar. Cuando levantó la vista, el científico ya estaba de pie junto a su silla. ¿Qué pasa esta vez? ¿Recuerdas que dijiste que si alguna vez necesitaba que hicieran algo, me cubrirías sin hacer preguntas? Bueno, quiero usar eso ahora, explicó Rick rápidamente. Necesito que cuides a Morty hasta que regrese y no quiero que me preguntes por eso. ¿Entendido? No lo puedo creer, es como si no supieras aprender. El cirujano Rick lo miró con incredulidad. ¿Por qué estás haciendo esto otra vez? ¿Te gusta torturarte? Rick ignoró sus protestas y dejó a Morty en su regazo. Volveré en 1 hora, tal vez 2 como máximo. Dudó un momento y luego añadió algo más en su declaración en un intento de tranquilizar al otro. No voy a andar por ahí haciendo nada estúpido. Será mejor que no lo hagas, carajo. Lo reprendió el cirujano Rick. ¿Crees que quiero poner a salvo tu estúpido trasero otra vez? Tienes que quedarte aquí. Estás loco si vas a cualquier parte en ese estado. Rick estaba de acuerdo con él. Era una cuestión de lógica y sabía que debía quedarse en el barco. Sin embargo, ahora lo impulsaba un motivo diferente. Su propio ego. Todavía pareces sorprendido por eso. No te hagas el listo, dijo el cirujano Rick, apretando los dientes. Hace menos de 10 minutos apenas podías funcionar y volverás a estar así cuando se te pase el efecto de esa mierda. ¿En serio vas a volver a hacerte esto? Sí, gruñó Rick. Te dije que no hicieras preguntas. Solo haz lo estúpido del código de hermanos y cállate. Volveré antes de que te des cuenta. Mientras el cirujano Rick permanecía sentado allí, sabía perfectamente que debía seguir insistiendo en el tema. Después de unos momentos de deliberación silenciosa, se dio la vuelta y admitió la derrota a regañadientes. Rick había cumplido su palabra y nunca había mencionado sus hábitos más desagradables a su jefe. Se arriesgaba a perder una gran cantidad de privilegios y posiblemente incluso su trabajo si no correspondía con la misma cortesía de permanecer en silencio. Bien, pero, no más favores. Rick asintió con la cabeza y caminó rápidamente por la habitación para robar el detector de ondas cerebrales de la mesa de Rictus. Una vez que lo guardó en su bata de laboratorio, salió de la habitación nuevamente, completamente seguro de que podría traer de vuelta con vida a su candidato electo. Toda la lógica y el razonamiento del universo no podrían detenerlo esta vez y, a pesar de ser la cosa más inteligente del mundo, todavía tenía un factor importante en su contra. Era un imbécil testarudo con algo que demostrar. 2 de diciembre, 2020 H, hora local, 2001 de Pole Tavern, Muskegon, mi tierra, dimensión C, 139. El frío desagradable de una noche de invierno era más que evidente cuando Rick salió por el otro lado del portal y se dirigió directamente a la calle, frente a un bar destartalado y lúgubre. Una ligera capa de nieve cubría el pavimento y necesitaba un momento para quedarse allí y observar su entorno. Había pasado tanto tiempo desde que había visto el planeta Tierra que resultaba desconcertante para los sentidos. La gente se movía ignorantemente por el área que lo rodeaba y todo parecía como debería haber sido, completamente normal e intacto, como si nada hubiera sucedido allí. Rick se recordó a sí mismo que nada había sucedido mientras empujaba la puerta principal para abrirla. En el interior, se encontró con más de lo mismo. Las paredes revestidas de madera del establecimiento estaban muy amarillentas por el abuso de años de alquitrán de cigarrillos, mientras que la decoración recordaba mucho a los años 70 y definitivamente al tipo de bar sórdido que podría haber visitado en sus días de joven. Aunque el hedor a cenicero y cerveza rancia flotaba en el aire, en realidad no era algo malo. Solo se sumaba al ambiente mundano del lugar. El científico descubrió rápidamente que ni siquiera necesitaba usar el detector de ondas cerebrales mientras estaba sentado en un taburete en el mostrador principal. Su objetivo ya era visible desde una cabina en la esquina más alejada, su cabello azul despeinado y puntiagudo lo hacía tan obvio que no podría haber sido otra persona. Rick se inclinó hacia adelante para apoyar ambos brazos en la barra y miró fijamente a la nada mientras visualizaba mentalmente los pasos que tenía por delante.
Según el expediente del caso, este Rick no estaba señalado como potencialmente peligroso, por lo que era poco probable que se resistiera o le disparara. Solo era cuestión de pensar cómo acercarse a él. Si bien no podía negar la eficacia de la estrategia de secuestro del médico, todavía estaba resentido por ello y quería demostrar que estaba equivocado. Darle información sobre su último objetivo desde el principio había sido bien recibido antes, por lo que estaba completamente dispuesto a intentarlo de nuevo. Cuando el camarero lo distrajo de sus pensamientos al pedirle que tomara un pedido, le hizo un gesto para que se fuera. Por mucho que quisiera beber, había venido allí con un solo propósito en mente. Debió haber llamado la atención del otro Rick, porque apenas tuvo tiempo de darse vuelta cuando escuchó el sonido de su propia voz grave y arrastrada detrás de él. Tú, tienes mucho valor al aparecer aquí sin ser invitado. Antes de que Rick pudiera decir o hacer algo más, el otro Rick dejó su jarra de cerveza en la barra y, borracho, se sentó en el taburete que estaba a su lado, adoptando una postura similar. La primera observación del científico fue su elección de atuendo. Vestían exactamente las mismas prendas, lo que podría haber resultado extraño para las personas que los rodeaban. Su siguiente observación fue el gran cansancio que parecía llevar este Rick, casi como si estuviera desgastado por las decisiones de su vida, o tal vez hubiera renunciado a la vida misma. Quizás fueron ambas cosas. ¿Qué pasa? ¿No hay suficientes bares de mierda en tu propia dimensión? Rick inclinó la cabeza con expresión interrogativa y lo miró con ojos inyectados en sangre y desenfocados. No sé por qué estás aquí, pero no lo quiero. Vete, en realidad, estás en un gran problema en este momento, comenzó a explicar Rick en voz baja, queriendo revelar todo lo que pudiera del expediente del caso de inmediato. Mira, no sé cuánto sabes sobre ti en líneas temporales alternativas, pero hay un grupo colectivo de imbéciles que recopilan información sobre Ricks como tú y yo. Solo tengo información limitada, pero debes irte lo antes posible. Alguien aquí te quiere muerto, y lo quiere mucho, ¿quieres dejar que eso suceda? Rick guardó silencio mientras procesaba la información y su expresión pasó de la sorpresa a la profunda sospecha, sin saber qué hacer. ¿Cómo, lo sabes? Volvió a coger su jarra y tomó un sorbo de cerveza con cautela. ¿Quién? No tengo ni idea, murmuró Rick en respuesta. Todo lo que sé es que estás marcado para morir a menos que te vayas de aquí. Tenemos muchos enemigos ahí fuera, tú y yo. Aunque hay lugares a los que puedes ir para escapar de ellos, yo no soy uno de ellos y no estoy aquí para reclutarte. Quiero decir, podrías mantenerte a salvo si no te quedas en un lugar demasiado tiempo. ¿Tienes familia a la que puedas reunirte y marcharte con ella? El otro Rick asintió lentamente con la cabeza en señal de aceptación mientras se pronunciaban las palabras. Ante la mención de la familia, emitió un suave sonido sarcástico e inclinó la cabeza hacia atrás para beber el resto de su cerveza. Hace años que no los veo. Que se jodan, y con rabia dejó la jarra vacía sobre la encimera. Como sea. Rick se encogió de hombros mientras giraba sutilmente la cabeza para observar a los demás clientes del bar en busca de la más mínima señal de hostilidad. Se parecía mucho a su objetivo y ahora tampoco confiaba en ellos. No sé cuál de estos cabrones está planeando acabar contigo, pero no importa. Todo lo que tienes que saber es que no puedes quedarte aquí. El otro Rick entrecerró los ojos, demasiado borracho para preocuparse demasiado por la situación. En cambio, emitió un suave gruñido y se pasó una mano por el pelo. Probablemente sea otra vez esa maldita deuda de juego, mierda. Al diablo, siseó Rick, pensando que su propuesta podría ir en cualquier dirección. Una vez que dejes este lugar, se borrará para siempre. ¿Crees que pueden atraparte si estás en otra dimensión? Una sonrisa maliciosa se abrió paso lentamente por su rostro. No estaba encontrando resistencia alguna y sus posibilidades de poner de su lado a este Rick parecían cada vez mejores. Puedo sacarte de aquí con un portal, pero a dónde vayas después de eso es tu propia elección. ¿Qué dices? El otro Rick miró a su alrededor como si estuviera considerando sus opciones, aunque tenía problemas para enfocar sus ojos en algo en particular. Realmente no me importa, admitió finalmente. Cualquier cosa tiene que ser mejor que quedarse en este antro. Tenía considerables dificultades para ponerse de pie, pero de alguna manera logró la hazaña de todos modos. Tengo basura escondida en el callejón de la que probablemente alguien debería encargarse, quédate un rato. Voy a ir a cagar. Rick se sintió realizado mientras lo veía alejarse borracho y tambaleándose hacia el baño, aunque una parte más grande de él estaba abrumadoramente engreído. Había sido tan ridículamente fácil y no podría haber ido mejor ni aunque lo intentara.
Su mente se ocupó tanto con todo tipo de respuestas ingeniosas e insultos que podría arrojarle en la cara al doctor que ni siquiera se le ocurrió que todo el asunto podría haber sido demasiado fácil. Se entretuvo quitando la carcasa del detector de ondas cerebrales con un destornillador mientras esperaba el regreso del otro Rick. Aún no lo sabía, pero todo estaba a punto de salir terriblemente mal. Ahora que Rictus se había acostumbrado a sus mejoras biomecánicas, en realidad le gustaban. Sin embargo, no podía pensar mucho en ellas mientras regresaba a la terminal. Tenía dos preocupaciones bastante urgentes en la cabeza. Se ocupó de la primera arrojando todo el montón de rollos de papel que había estado cargando directamente sobre el microscopio de su asistente e ignoró el sonido de descontento que recibió mientras fijaba su mirada en el segundo, que lo miraba con cautela desde la cuna cercana. Quiero estudiarlas por mi cuenta, así que necesito que hagas copias locales antes de enviarlas al cuartel general. Su tono era severo e irritado. Ni siquiera tienes que ponerte de pie para recibirlas. ¿Cómo está tu tobillo? El cirujano Rick entrecerró los ojos con desprecio ante el desastre que acababa de derramarse sobre su mesa. Había estado a punto de lograr un gran avance y de aislar el ingrediente activo del bálsamo curativo que le habían dado en Birdworld, pero una orden era una orden. Está bien, respondió con un gruñido. Bien, Rictus asintió brevemente. Puedes empezar con ese grupo. Hay fácilmente 100 más de donde vinieron, pero esos parecen ser los más recientes. ¿Qué diablos son? El cirujano Rick escogió uno al azar y lo desenrolló para responder su pregunta, pero solo se encontró con intrincadas líneas descoloridas y glifos alienígenas que no pudo descifrar. La voz del médico se volvió fría como el hielo. No necesitas saberlo. Genial, dijo el cirujano Rick, frunciendo el ceño mientras lo dejaba a un lado. Estás de buen humor. Hoy me ayudaron. Rictus puso su expresión al mismo tiempo que se lanzaba directamente a su siguiente preocupación. Me preguntaba si podrías informarme de algo. ¿Qué estás haciendo todavía con Morty DB-526? Debería haber regresado a buscarlo después de que lo envié lejos de nuestra expedición. Fui a buscarlo ahora mismo, pero no estaba en ninguno de sus lugares habituales y la señal de su datapad ni siquiera parece estar en la nave. El cirujano Rick miró hacia un lado e intentó ganar tiempo mientras pensaba qué decir. Odiaba que lo pusieran en esa situación. ¿A dónde se fue, C-711? El doctor presionó más fuerte y puso ambos brazos sobre la mesa, prácticamente cerniéndose sobre su asistente ahora. Es lógico que haya venido aquí antes de irse y tu silencio solo lo confirma. Debe haber tenido una buena razón para dejar atrás a su Morty. Es obvio que sabes algo, así que escúpelo de una vez. El cirujano Rick lo apartó con suavidad. Mira, hermano, ya basta. En realidad no lo sé. Me dijo específicamente que no hiciera preguntas, así que no, ¿por qué no? Interrumpió Rictus bruscamente. En circunstancias normales no me importaría lo que haga o a dónde vaya, pero estas circunstancias ya no son normales. Estaba muy mal cuando lo envié a descansar, así que debiste haberlo visto cuando entró aquí. ¿Qué pasó antes de que yo llegara? Aunque era una pregunta que el cirujano podía responder, no quiso hacerlo y se encogió de hombros. No sé. La mentira era obvia y él lo sabía. El médico lo miró en silencio durante varios segundos, indeciso entre seguir insistiendo para obtener más detalles o perder los estribos. En cambio, emitió un agudo siseo de frustración y se dio la vuelta para alejarse. Maldito idiota, ni siquiera sé qué decirte. ¿Cómo pudiste ser tan negligente? Seguramente habrías visto el estado en el que se encontraba y lo habrías detenido. No eres tan estúpido, ¿verdad? Por supuesto, el cirujano lo sabía mejor, pero aún así no estaba dispuesto a hablar de ello y se distrajo hurgando en los rollos de papel de su mesa para recuperar las diapositivas en las que había estado trabajando antes. Está bien. Si no me lo dices, lo encontraré yo mismo, aunque estoy muy decepcionado con tu actitud últimamente, murmuró Rictus enojado mientras recuperaba el par de gafas interdimensionales de su estación de trabajo y las conectaba a una de las terminales que esperaban cerca. ¿Cómo sabes que B-526 no se fue a suicidar? El cirujano Rick dejó escapar un suspiro de cansancio. Dijo que volvería, ¿y le creíste? Interrumpió Rictus. Te dejó una lista de instrucciones sobre qué hacer con ese Morty, ¿no? Sí, pero no creo, en esta ocasión no lo hiciste. Este podría ser el punto de inflexión en nuestro proceso de diagnóstico y lo dejaste ir. ¿Por qué? Rictus perdió la poca compostura que le quedaba.
Ahora tengo que atraparlo de nuevo antes de que haga algo estúpido, y esta vez será aún más difícil, una cagada más como esta y tal vez considere enviarte de vuelta al cuartel general para que te contraten un mejor asistente. Se puso las gafas con rabia y comenzó a introducir parámetros en la computadora. ¿Qué te pasa? No es propio de ti retener información a menos que estés escondiendo algo. El cirujano Rick no levantó la vista, pues no quería dar ninguna señal de que tenía razón. Quizá me estoy pareciendo más a usted, gruñó, señor, agregó la última frase con un dejo de burla en su voz. El médico no reaccionó a la evidente falta de respeto, ya que estaba mucho más interesado en lo que veía a través de la pantalla del visor. ¿Qué diablos está haciendo ahí de todos los lugares posibles? No, no tiene ningún sentido. Se arrancó el dispositivo de la cara y salió furioso de la habitación. Después de verlo irse, el cirujano Rick se levantó para mirar a través de las gafas interdimensionales, aunque estaba tan confundido como su jefe. Todo lo que vio a través de los ojos de su doble dimensional fue el interior de un bar de mala muerte y no entendió. ¿A qué diablos estás jugando, hermano? A Rick no le gustaba esperar y se estaba poniendo inquieto. Había pasado más de una hora desde que su objetivo se había ido y no había visto ninguna señal de él desde entonces. Mientras golpeaba con los dedos el mostrador, su paciencia finalmente se agotó y se dio por vencido. Cuando no encontró nada en el baño, encendió el detector de ondas cerebrales en el intento de encontrarlo de esa manera. No había nada en la pantalla excepto el equivalente de un Rick en la proximidad inmediata, que obviamente era él mismo. Mierda, Rick golpeó el costado del dispositivo con la palma de la mano, pero la lectura no cambió. ¿Me ha dejado plantado? Será mejor que no haya, de mal humor, miró por las demás salas del bar, pero no encontró nada más que la habitual clientela nocturna, patética y sumida en su miseria. Cuando recordó el comentario de que el otro Rick había escondido cosas en el callejón, fue allí. Y entonces, justo cuando salió a la penumbra, encontró a su objetivo tendido de espaldas al lado de un contenedor de basura, inmóvil y completamente sin vida. ¡Ah, mierda! Rick se acercó y se arrodilló junto a la figura caída para poder empujarla hacia su lado. Inmediatamente sintió el desagradable hedor agrio del vómito que salía de la boca del otro Rick y tuvo que girar la cabeza para buscarle el pulso en el cuello, aunque sabía que no tenía sentido. Estaba frío al tacto y no respiraba. Nada. Se había ido. Retiró la mano de nuevo y se quedó mirando hacia abajo en silencio, sin saber qué hacer. De todos modos, no había mucho que pudiera hacer. Rick ya llevaba muerto tanto tiempo que la sangre estaba empezando a asentarse y a decolorar la parte inferior de su cuerpo. Mierda, Rick se hundió de nuevo para sentarse en el suelo y se cubrió la cara con una mano. Había fracasado en lo único que había venido a buscar y ahora tenía que lidiar con un cadáver. Aunque había estado cerca de la muerte muchas veces antes, ver a su propio yo alternativo muerto tirado allí en un montón destrozado y derrotado todavía le producía una sensación surrealista e inquietante. Aunque no era su culpa y poco más que un accidente tonto, sabía que no podía dejar el cuerpo allí durante mucho tiempo. Era solo cuestión de tiempo hasta que alguien lo descubriera o el consejo enviara a uno de los suyos a recogerlo. Cualquier cosa que hiciera, tenía que ser rápido. Tras hurgar en los bolsillos del abrigo del muerto, encontró una pistola de plasma y una pistola de portales sin carga. Al menos podía evitar que cayeran en manos equivocadas. Cuando no encontró nada más de valor, hizo rodar el cadáver hasta dejarlo en la posición en la que lo había encontrado, se puso de pie de nuevo y pensó en cómo deshacerse de él. En retrospectiva, esa estrategia de secuestro parecía una muy buena idea ahora. Rick reaccionó instintivamente cuando escuchó el sonido de un portal abriéndose cerca y se lanzó a refugiarse detrás del contenedor de basura. Apuntó su nueva pistola al espacio abierto mientras esperaba con la respiración contenida, sin atreverse a emitir ningún sonido hasta saber que iba a salir de allí. Ya era demasiado tarde para hacer algo. En ese momento, el último Rick del multiverso que quería ver salió al callejón y examinó con cautela sus alrededores con su propia pistola de plasma lista. Por mucho que Rick no quisiera ver al médico, se calmó un poco. Tal vez se pudiera razonar con él. Rick dio 2 pasos hacia adelante después de determinar que el área inmediata a su alrededor era segura, aunque su reacción fue muy similar a la de Rick cuando descubrió el cadáver. ¡Oh, mierda! Rápidamente se guardó el arma en el bolsillo y se agachó junto a él para inspeccionarlo en busca de señales de vida. Maldita sea, Rick, maldito idiota. Bajó la cabeza y soltó un profundo suspiro de sus pulmones, luciendo genuinamente desanimado por sus hallazgos. Mierda, llegué demasiado tarde.
Finalmente fue demasiado para ti, ¿eh? Rick permaneció en las sombras para observar, apretando los dientes con fuerza ante el hecho de que el otro había confundido el cadáver con él. No era de extrañar teniendo en cuenta que todos parecían iguales, pero ahora significaba que cualquier elección que hiciera ahora no terminaría bien. En cualquier otra circunstancia le habría proporcionado la oportunidad perfecta para escapar, pero no podía. Morty todavía estaba en la nave. El niño significaba todo para él y haría cualquier cosa por él. No podía simplemente abandonarlo, y ciertamente no ahora. Él no podía correr. Rictus sacó rápidamente su datapad y marcó el número del cirujano Rick, prácticamente gritando en el auricular cuando contestó. Oye, C-711, adivina qué, eres un incompetente saco de mierda. Gracias a ti, nuestro Rick está muerto. Una pausa. No, desearía estar bromeando contigo. Tuvo que mantener el dispositivo alejado de su oído y esperar la siguiente respuesta, que en su mayoría le gritó. No me importa lo que hagas con esa estúpida petición suya, tengo este maldito desastre que limpiar. Otra pausa. Dio un profundo suspiro y se calmó. Nos ocuparemos de ello cuando el consejo lo pida, aunque no creo que estén encantados con ninguno de nosotros. Rick maldijo en voz baja mientras escuchaba una de las partes de la conversación. Ahora el cirujano Rick también pensaba que estaba muerto. La situación solo iba a empeorar más cuanto más la dejara continuar, así que comenzó a salir con cautela de su escondite. Rictus entrecerró los ojos al oír los ruidos cercanos, repentinamente sospechoso. Te llamaré más tarde. En un movimiento rápido, colgó y se puso de pie nuevamente. Está bien, ¿quién está ahí? Su datapad fue rápidamente intercambiado por la pistola de plasma que había estado sosteniendo antes y apuntó en dirección al contenedor de basura. Sal, no voy a lastimarte, mucho. El siguiente conjunto de movimientos de Rick se realizó de forma muy lenta y deliberada. Mientras se ponía de pie y daba un paso hacia la luz, levantó ambas manos en un gesto de rendición, con la mirada fija en la otra. Hey. Esto se ve mal, ¿no? Fue una estupidez total, pero era lo único en lo que podía pensar en ese momento. Rictus inclinó la cabeza ligeramente al ver al otro Rick. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Uno de esos tipos riquicidas, ¿eh? Conozco a los de tu especie. A Rick IV le encantará conocerte. Entrecerró los ojos. Eso es lo más lejos que llegarás. Disparó un tiro de advertencia al suelo frente a los pies del otro. Vaya, mierda. Rick se detuvo de golpe. Estás loco. No lo somos todos. El doctor apuntó el cañón de la pistola a su cabeza mientras su mirada se desviaba hacia arriba y notaba sus púas caídas en el pelo. Oh, mierda. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de a quién estaba mirando y una confusión absoluta se apoderó de su rostro. B-526. ¿Qué estás haciendo aquí? Rick dejó escapar un suspiro tenso que había estado conteniendo. Como dije, su mirada se desvió hacia abajo. Se ve mal, ¿no? La voz de Rictus fue sincera por un momento. Me alegro de que estés vivo, dijo frunciendo el ceño. Pero si estás aquí, ¿quién es ese? Rick C-139, respondió Rick de inmediato. No estaba destinado a suceder así, créeme. Sé que esto sonará peor, pero él era un poco así cuando lo encontré. ¿Qué estás haciendo en C-139? Rictus siguió mirándolo, todavía completamente confundido. Literalmente no tienes nada que hacer aquí. ¿Hay algo que necesites decirme? Rick dudó antes de responder, pero se alegró de que el médico hubiera optado por intentar encontrar respuestas en lugar de dispararle de nuevo. Tienes razón, no tengo ninguna razón para estar aquí. Solo quería traerlo de vuelta con vida y metértelo en la cara. Se encogió de hombros con suavidad. Cometí un error. La voz de Rictus bajó peligrosamente. Tienes toda la razón. Mantuvo el arma apuntando a su objetivo y dio 2 pasos hacia atrás mientras sus ojos se desplazaban de Rick al cadáver en el suelo, luego de nuevo a Rick, tratando de darle sentido a todo. En otro momento, sus ojos se abrieron de nuevo ante la conclusión que le vino a la cabeza. ¿Fuiste tú, no? No. Protestó Rick inmediatamente. Te lo dije, estaba así cuando lo encontré. ¿Puedes simplemente, no ser idiota y bajar el arma? No quiero hacer esto más. Incluso te ayudaré a deshacerte a ese tipo y será como si nada hubiera pasado. Rictus se quedó mirando fijamente a la cámara después de la propuesta, necesitando tiempo para comprender que la situación era realmente real. Se le escapó un bufido fuerte y luego estalló en una carcajada oscura. Oh, mierda, ¿en serio? En serio. Rick suspiró.
Sus brazos empezaban a dolerle. Se le había presentado otra oportunidad perfecta para correr, pero la rechazó. Está bien, entonces vas a ser un idiota. Rictus se volvió hacia él, y de repente se le había ido todo rastro de alegría. No, tú eres el idiota, Rick. ¿De verdad esperas que crea tu ridícula historia? Debería haberlo previsto, aunque no lo entiendo. Tuviste el tiempo, pero no un motivo. ¿Por qué harías esto? Yo no hice nada. Cada palabra fue pronunciada con firme énfasis. ¿Qué razón tengo para matarlo? Ya te dije lo que pasó, pero eres tú quien entró en el peor momento posible. La expresión de Rick se volvió completamente seria. No quiero pelear contigo por esto, yo solo quiero salir de aquí. Como para respaldar sus palabras, bajó lentamente un brazo y arrojó la pistola de plasma que llevaba a los pies del doctor, desarmándose. Luego vino el detector de ondas cerebrales, que arrojó en la misma dirección. Ya he aprendido que nada de lo que haces tiene sentido. ¿Lo hiciste para ver si podías? Rictus levantó una ceja con curiosidad. ¿A cuántos más has asesinado? Cuando te capturé por primera vez, ¿estás seguro de que no dejaste tu pistola de portales a propósito solo para ver si iba a por ti? ¿Planeabas matarme también? No. Ahora estás dejando que tu mente se descontrole. Gruñó Rick. Piénsalo bien. Si realmente maté al tipo, ¿por qué diablos sigo aquí de pie y entregándome voluntariamente a ti? En realidad no lo sé. El doctor se quedó pensando en silencio unos segundos y luego empezó a reírse suavemente. Oh, por supuesto. C-711 todavía tiene a tu Morty, ¿no? La frente de Rick se arrugó tanto como pudo. Qué lástima. Rictus se inclinó para recuperar la pistola de plasma del suelo y rápidamente decidió que era mejor que el arma que llevaba. ¿Sabes? Estabas empezando a simpatizar, B-526. Pero no soporto a Rickicide y tampoco lo hace el consejo. Es una verdadera lástima, ya sabes, has demostrado tanto potencial. Entonces, ¿eso es todo? ¿Vas a ejecutarme por un crimen cuando solo tienes evidencia circunstancial? Vale, parece bastante condenatorio, pero me estás declarando culpable sin siquiera razonar al respecto, le susurró Rick. ¿Por qué no revisas el cuerpo tú mismo? Ese idiota se ahogó con su propio vómito, es jodidamente obvio. Ni siquiera se dio la vuelta, es como un ejemplo del darwinismo en acción. En contra de todo mejor juicio, arrojó su propia pistola de portales, dejándose completamente vulnerable. Eso suena más como un trabajo para los forenses de la Ciudadela, que es lo que tengo que hacer ahora. Muchas gracias. El doctor parecía irritado por la idea. Y no te preocupes, no voy a matarte. Prefiero dejar que el consejo lo resuelva. Se colocó delante de los otros dos dispositivos para bloquear el acceso a ellos con sus piernas y puso la pistola de plasma en modo aturdidor. Verás, ya estaba planeando llevarte de vuelta. No puedo decirte lo contento que estoy de que no seas tú el que está tirado en el suelo, pero, si realmente eres el Rick que ha estado por ahí eliminándonos en silencio en nuestras propias líneas temporales, entonces vales mucho más para mí que 2,1 millones de créditos. Rick sacudió la cabeza con disgusto. Tú, idiota, tú, estás cometiendo un gran error. Tienes que llamar a tu asistente y evitar que lleve a mi nieto a Bird Person, de lo contrario, todos pensarán que yo también estoy muerto. ¿No podemos dejar todo esto y marcharnos? Déjame volver con Morty, ¿de acuerdo? Tendrás suerte si alguna vez regresas con tu Morty después de que el consejo se entere de esto. El comentario provocó una reacción explosiva en el científico y montó en cólera. Maldito hijo de puta. Te voy a matar si me lo quitas. Se abalanzó sobre él con ambas manos apretadas en puños, sin importarle siquiera que el arma todavía le apuntara. Rictus bajó la pistola y disparó un único tiro a quemarropa en el pecho de su objetivo. Eso era todo lo que necesitaba oír. Su expresión se volvió completamente impasible mientras observaba al científico desplomarse a sus pies. Si no hubiera tenido una leve sobredosis de analgésicos líquidos en su sistema, Rick podría haber sentido algo cuando su cuerpo se rindió bajo sus pies. JJ, no quería hacer esto. Rictus miró hacia abajo, aunque estaba seguro de que su prisionera no se iría a ninguna parte. Suena extraño, pero antes de que todo esto comenzara, secretamente esperaba que pudiéramos formar algún tipo de alianza. Pensé que podría salvarte de tu enfermedad y que realmente estarías agradecido por ello. Pero eso nunca iba a suceder, ¿verdad? Juro, si algo le pasa a Morty, ya has decidido aliarte con C-711, pero no pasa nada. Sospecho que lleva un tiempo conspirando contra mí, pero tu llegada le ha dado más motivos para hacerlo.
Ahora definitivamente estaba pensando en voz alta. Tu tendencia a liderar el camino lo inspiró, y creo que es parte de la razón por la que el consejo te quiere tanto. Verás, te he estado observando durante mucho tiempo. Hay algo en ti y finalmente he descubierto que ya te había descartado. No creía que fueras lo suficientemente malvado, pero luego te lanzas y asesinas a un hermano a sangre fría. Yo no lo maté, pedazo de mierda idiota. Rick hizo un patético movimiento de piernas mientras intentaba alejarse. ¿Por qué? ¿Por qué disparaste a un hombre desarmado? Eres un maldito psicópata, claro, amigo. Como sea. Rictus puso un pie sobre el hombro del científico para detenerlo. El consejo sabe mucho más de lo que deja ver, así que cuando insistieron en que te querían, me pregunté por qué. Una y otra vez, las cosas que haces no tienen sentido y, sin embargo, eres mucho mejor en eso que cualquiera de nosotros. El consejo necesita un Rick frío y calculador dispuesto a hacer cualquier cosa, así que supongo que no es sorprendente que tengas la capacidad de asesinar. De cualquier manera, me lleva a una sola conclusión, eres el Rick más Rick, ¿no? Rick simplemente lo fulminó con la mirada, la total falta de comprensión era evidente en su rostro. Rictus se quedó mirando sin comprender. ¿Nunca has oído hablar de esto? ¿El modelo de la curva finita central? ¿El ejemplo más riquez de un Rick que haya existido jamás? ¿No? ¿De qué carajo estás hablando? El doctor soltó un suspiro cansado. Tendría sentido que aún no lo sepas. De cualquier manera, te han estado buscando durante mucho tiempo. Sé que hemos estado cerca, pero y miró a un lado. Si es verdad, entonces no puedo permitirme dejarte ir. Supongo que eso también vale dinero, preguntó Rick con amargura. Sí, en realidad. Pero tenemos otros asuntos que atender primero. Rictus se puso de pie y se puso rígido en su postura, su expresión se volvió autoritaria. Por mi autoridad como miembro de plata registrado de la ciudadela de Rix, te arresto oficialmente por cargos de riquicidio. La nave tiene una prisión en la que puedo retenerte hasta que el consejo pueda arrestarte. Hasta entonces, tengo que limpiar tu maldito desastre. Tomó la pistola de portales de Rick y la usó para disparar un portal al contenedor de basura. Gracias a ti, ahora el Rick cuántico puede ver esta cosa intacta. No la recuperarás pronto. Rick cerró los ojos y dio un fuerte suspiro de derrota. Toda la situación se había salido oficialmente de control de la peor manera posible. ¿Qué carajo? ¿Qué pasa con el consejo, hombre? Oh, mierda. ¿Qué les vamos a decir? Estamos tan muertos. El cirujano Rick intentó presionar para obtener más detalles, pero ya le habían colgado. Lanzó el datapad a través del centro de la terminal en su angustia y enterró su rostro en sus manos, el peso aplastante de la derrota lo agobiaba. Apenas había conocido a Rick una semana y se recordó a sí mismo que se suponía que debía permanecer distante y clínico, pero no funcionó. La noticia de su muerte logró afectarlo de todos modos. Lo que lo empeoró fue que creía que era completamente su culpa. Si hubiera insistido más, tal vez su amigo todavía estaría vivo. Su jefe tenía razón. Esa era exactamente la razón por la que no se suponía que les importara. Se sintió como un completo idiota. Desde la cuna portátil, Morty observaba atentamente al hombre de pelo puntiagudo y ropa extraña, totalmente ajeno a lo que estaba sucediendo. Todo lo que podía percibir era su elevado nivel de emoción y eso lo ponía incómodo. Emitió un pequeño gemido mientras se inclinaba hacia el costado y extendía ambas manos hacia el hombre mayor, sin comprender. El cirujano Rick levantó la cabeza lo suficiente para mirarlo. Ah, mierda, pobrecito cabrón. Ni siquiera tienes la edad suficiente para entenderlo, ¿verdad? Se puso de pie y envolvió al pequeño en sus brazos. Ahora solo había una cosa que podía hacer con él. Lamento que todo haya resultado como lo hizo, volveré de vez en cuando para ver cómo estás a medida que crezcas, ¿de acuerdo? Tu Rick hubiera querido eso. La visita de Weird World en la dimensión B-526 fue rápida. Aunque la carrera del cirujano significaba que había tenido que notificar a los familiares de la muerte de una persona muchas veces antes, eso no hizo que la tarea fuera más fácil. Ni siquiera tuvo que decir nada cuando llegó a la puerta principal de la casa del árbol de Bird Person. Su expresión abatida y el hecho de que llevaba a Morty en brazos lo decían todo. Bird Person tomó silenciosamente al pequeño niño en sus brazos y desapareció hacia la habitación de invitados, dejando al cirujano Rick parado en la puerta. Morty gritó con todas sus fuerzas todo el camino. De vuelta en la nave, la única fuente de luz de Rick eran las débiles tiras verdes brillantes del piso afuera de su celda.
Lo habían arrojado al calabozo de la nave justo después de que terminara el altercado con el doctor, y lo habían hecho con tanta prisa que ni siquiera le habían quitado los artículos que tenía en los bolsillos. Aunque sabía que podría escapar si tan solo los usaba, se reflejaría mal en él si lo hacía. La amenaza que Rictus había hecho era literalmente lo único que lo mantenía allí. Todavía no sabía el paradero de Morty y ciertamente no iba a arriesgarse a no volver a verlo nunca más. Mientras caminaba de un lado a otro en el pequeño espacio, permitió que su mente vagara. Si tan solo se hubiera quedado atrás como se suponía que debía hacer, entonces todavía estaría con Morty y Rick C-139 podría seguir con vida. Maldijo en silencio su propio ego y terquedad, pero pronto se dio cuenta de que no tenía sentido. Ahora estaba atrapado. Si bien toda la situación era estúpida, la acusación de asesinato era ridícula en el mejor de los casos. Si el médico iba a llevar el cadáver al forense como había afirmado, entonces la evidencia forense por sí sola respaldaría la versión de Rick de la historia. Ni siquiera había tocado al tipo hasta después de su muerte. Esperaba con impaciencia que la razón prevaleciera. En la primera hora, los efectos de los analgésicos líquidos comenzaron a desaparecer. En algún momento a mediados de la segunda hora, se acurrucó incómodo en la esquina de su celda. Al final de la tercera, estaba hecho un ovillo en el suelo. Oyó varios pasos que se acercaban. Uno era ruidoso, mientras que el otro se movía rápidamente por las baldosas. No se molestó en moverse. Me has dado mucho trabajo, B-526. Si todavía quieres meterme algo en la cara, entonces lo tienes. Buen trabajo. El sonido de su propia voz le habló, aunque Rick ya sabía quién era por el tono sin humor. El consejo ha sido informado de tus acciones. Van a enviar una tropa de guardias para recogerte cuando les dé la gana, no sé ni una mierda de su horario. También he cedido toda responsabilidad sobre ti al propio Rick IV, así que diviértete lidiando con él, sucio asesino. ¿Dónde está Morty? Rictus decidió no responder y continuó. También entregué copias de tus notas clínicas a la enfermería de la ciudadela. Intentemos hacer algo para solucionar todo este lío, ¿de acuerdo? Es más de lo que puedo decir sobre lo que le hiciste a Rick C-139. Rick levantó la cabeza hacia su contraparte dimensional, dándole una mirada de absoluto desprecio. ¿Tú crees que me importa una mierda todo eso? Dime dónde está mi maldito nieto. La respuesta fue fría e insensible. Tengo una pregunta mejor para ti. ¿Qué te hace pensar que mereces saberlo? Se oyeron otros pasos apresurados que se acercaban por el pasillo. Iban acompañados de maldiciones desesperadas, aunque la mayor parte de ellas eran ininteligibles. El cirujano Rick entró de repente en el calabozo con un pequeño dispositivo parecido a una caja agarrado con fuerza entre ambas manos, que parpadeaba en rojo y emitía señales de alarma. Joder, ¿qué estás haciendo aquí abajo en un momento como este? Las malditas alarmas de proximidad están sonando. Rictus suspiró profundamente y se acercó a él, colocando ambas manos firmemente sobre sus hombros. Tranquilízate, C-711. ¿Cómo sabes que no es polvo espacial como la última vez? ¿Por qué no me llamaste por el canal de comunicación? Estoy en medio de algo loco. Se giró para mirar a su compañero insecto. Fleur, ¿por qué no vas a comprobarlo por mí? Probablemente no sea nada. Está bien. Respondió con entusiasmo el collar del insecto. ¿Por qué me haces mirar la nada? Sí, una suposición fantástica, jefe. ¿Crees que quería que esos cabrones nos oyeran? ¿Por qué no les damos la bienvenida ya que estamos? Replicó el cirujano Rick. Todas las alarmas están sonando a la vez, ¿cómo, maldita sea, todas? Yo también pensé que no era nada, así que revisé las cámaras externas. Dejó caer la caja al suelo y sacó su datapad para mostrar las imágenes que había recopilado. Tienes que ver esta mierda, hermano. Tenemos una nave del tamaño de un planeta acercándose a nosotros. No hubo ninguna advertencia hasta hace unos 10 minutos. No sé cómo algo tan grande logró acercarse sigilosamente a nosotros de esa manera, pero probablemente nos ha estado siguiendo durante semanas. Eludió todo nuestro equipo de detección. ¿Qué? Al doctor se le heló la sangre al ver la pantalla. ¿Cómo? Logró decir con voz entrecortada. Para ser justos, la mayor parte de la mierda está rota y su nave es una porquería, señor. El cirujano Rick habría restado importancia a la situación si no fuera tan grave. Decida lo que decida, hágalo ahora. Porque en unos 90 segundos estarán sobre nosotros como un niño gordo sobre un trozo de pastel. Rick estaba sentado y prestando mucha atención. La voz del cirujano era lo suficientemente genuina como para que no fuera una broma.
¿Ves? Te lo dije, ¿por qué no te vas de aquí? No puedo, afirmó Rictus sin rodeos. Hay demasiada tecnología valiosa del Consejo a bordo, sin mencionar los cientos de computadoras que nos prestaron y la pistola de portales que falta. Además, está toda la tecnología del grupo colectivo de especies que solían dirigir este lugar. Su material de teletransportación es insignificante en comparación con nuestras pistolas de portales, pero los tanques de clonación son, ¿qué demonios, hombre? El cirujano Rick empujó a su jefe a un lado y se paró frente a la celda de Rick para gritarle. Maldito hijo de puta. Me provocaste un maldito ataque al corazón. Estuviste vivo todo este tiempo. Rick le dio un suave suspiro. Sí, por ahora, de todos modos. Que te jodan, listillo. Era difícil saber exactamente qué emoción intentaba transmitir el cirujano Rick. Su tono fácilmente podría haber sido interpretado como enojo o fastidio. ¿Tienes alguna idea de lo que pasó en las últimas horas? Dijiste que no ibas a hacer nada estúpido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diablos llamas a esto? Rick le devolvió a Rictus una mirada acusadora. No es del todo culpa mía, hizo una pausa. ¿Dónde está Morty? Lo dejé con el tipo del pájaro porque, no sé, pensé que estabas muerto. El cirujano Rick no perdió tiempo en volver a atacarlo verbalmente. Espero que te esté esperando una muy buena explicación, porque tu Morty no está nada contento con donde está ahora. Genial. Rick finalmente se puso de pie, a pesar de una considerable incomodidad. Bueno, al menos uno de ustedes es útil, ¿qué tal si son más útiles y me sacan de aquí? Un momento, ¿una celda de prisión cuenta como una jaula? Es una larga historia, pero no puedo morir en una jaula. No quiero hablar de eso. ¿Por qué estás ahí dentro? El cirujano Rick empezó a examinar las rejas con la mirada, buscando una forma de abrirlas. No veo ningún teclado por ningún lado. No tan rápido, C-711. Rictus lo agarró por el cuello de la camisa y lo apartó. No te apresures a ayudar a tu nuevo amigo. Justo después de llamarte, lo pillé en el acto de matar a un Rick en una dimensión con la que no tenía nada que ver. ¿De verdad quieres convertirte en cómplice de un asesinato? El cirujano Rick parecía visiblemente conmocionado y dio un paso atrás para quitarse más del camino. Mierda, la mirada que le dirigió a Rick fue de absoluta incredulidad. ¿De verdad lo hiciste? No. Rick se aferró a los barrotes de su celda y los sacudió con frustración. ¿Qué razón tengo? Él ni siquiera vio lo que pasó, simplemente sacó conclusiones precipitadas como un idiota. Todo esto es un malentendido. Yo no hice nada. Eso lo decidirá el consejo. Rictus se cruzó de brazos. Supongo que llegarán en cualquier momento. Rick estaba a punto de decir algo más, pero un estruendo profundo recorrió el suelo, haciendo vibrar las paredes y la estructura que los rodeaba. Parece que tu contacto acaba de hacer contacto. ¿De verdad vas a mantenerme encerrado aquí? Puede que necesites un par de manos extra para disparar cosas. Sí, buen plan. Deberíamos dejarte salir para que puedas dispararnos también. ¿En qué realidad pensaste que eso funcionaría? La atención del doctor estaba fija en el techo y su postura se volvió tensa, como si estuviera preparándose para irse en cualquier momento. Todos los asesinos en la historia de los asesinatos de personas afirman que no lo hicieron. Ni siquiera lo estás intentando ahora. Maldita sea, es verdad. Espetó finalmente Rick. Métetelo por el culo. Miró con enojo al cirujano Rick. ¿Por qué no haces algo al respecto? ¿Me crees, verdad? Vamos, piénsalo por ti mismo. ¿Qué gano yo matando a otro Rick? Él dirá cualquier cosa para llegar a ti, C-711. No lo dejes. Rictus se estremeció levemente cuando otro estruendo distante recorrió la nave. ¿De quién vas a fiarte? ¿De tu compañero de trabajo de muchos años o de algún pirata informático genérico que conociste hace apenas unos días? El cirujano Rick miró al médico y luego volvió a mirar a Rick, sin saber muy bien cómo manejar a ninguno de los dos. Ambos sonaban bastante convincentes. ¿Y si te equivocas, jefe? ¿Cuándo me equivoco? El cirujano Rick tosió torpemente. Bastante, en realidad. Cállate, C-711. No es momento para tu insubordinación. Gritó Rictus. Ve a hacer algo útil y coge algunas armas del cuartel. Si nuestros nuevos vecinos intentan abordarnos, las vamos a necesitar. Así que me vas a dejar aquí mientras te invaden. Gritó Rick desde su celda. Deja de aguantarle esa clase de mierda y abre la maldita puerta de una vez. Si alguna vez hubo un buen momento para tener un par de piernas, es ahora mismo.
Un ensordecedor chirrido resonó por los pasillos desde una parte distante de la nave, como el sonido de metal rozando contra metal. Un segundo después, el suelo crujió y tembló como un terremoto. Fue todo lo que necesitó el cirujano Rick para poner la situación en perspectiva. Rápidamente le asestó un derechazo a la mandíbula al doctor y lo derribó. «Abre la celda, hermano». Rictus no lo vio venir y ya estaba abajo cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. «Has perdido la cabeza, C-711». Mientras se frotaba la mandíbula con los dedos de su mano izquierda, su voz se elevó un poco por debajo de un grito. «Si te pones del lado de B-526 y te involucras en su lío, te llevará con él. ¿Quieres que te despidan? Por lo que parece, probablemente no tendré trabajo aquí por mucho más tiempo. Además, mi jefe es un idiota», admitió el cirujano Rick mientras se paraba a su lado. «¿Puedes, por favor, no ser un imbécil irracional esta vez? Porque diría que tu advertencia de 90 segundos ha terminado».